Mi abuelo, él le encontró como un hobby, entonces, pues él vivía de la sastrería, ¿no? Pero su hobby fue hacer mapas. Creo que fuimos algo que impulsamos también al desarrollo del país, porque a fin de cuentas pues, fue la manera en que la gente que se dedicó al transporte, a llevar sus mercancías, ayudamos, ¿no? Somos curiosos cómo repetimos, yo creo que la calle que más se repite es Benito Juárez, ¿no? Sí. Y repites nombres de Avenida de las Torres y cómo tenemos tantos nombres que desconocemos quiénes eran, ¿no? Y que eran a veces o exgobernadores o diputados. Me gustaría que nos dijeras qué cifra fue la más grande que llegó a facturar Guía Roji en sus mejores tiempos. Nosotros llegamos a facturar alrededor de unos 90 millones de pesos al año. Nosotros llegamos a atender más de 18,000 tiendas, ¿no? Walmart, de Bodega Aurrerá, Comercial Mexicana, Gigante en su momento. Entonces nosotros estamos en todos esos puntos de venta. Y a Guía Roji llegó a tener en su máximo, llegó a tener 250 personas. Era mucha tecnología. Sí, así es. Nosotros tuvimos que implementar sistemas que no existían. O sea, recurrimos a gente muy creativa, muy ingeniosa, muy trucha en ese entonces, ¿no? De la tecnología, para plasmarlo en la cartografía ahí. Pero de repente nuestros sistemas estaban vendiéndolos en los tianguis a 10 pesos. Si había 10 cosas para quebrar a una empresa, nosotros hicimos 14 o 15, ¿no? Todo fue mal. Fallece mi tío, se quedan mis primos problemáticos, juniors. ¿Ellos qué? Ellos se van, ahora sí que por la gallina, pero la que pone los huevos de oro, se van por el oro. Y en su desesperación, porque a ellos les platicaron que la gallina ponía huevos de oro todos los días, te das cuenta de que hay que alimentar a la gallina, chiquearla, apapacharla, ¿ok? Darle bien de comer, porque no va a poner huevos. Porque muchas veces la gente se ha preguntado que qué ha pasado con Guía Roji, porque si traíamos, y como tú me lo decías, ese auge, veníamos para arriba, ¿no? ¿Y qué pasó con Guía Roji? O sea, eso también afectó el que Google haya entregado esa información de geolocalización o esa información geográfica de México. Mira. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Jurado y nos encontramos el día de hoy en otro capítulo más de Referentes. Hoy estamos aquí en Guía Roji, en una empresa con más de 90 años de historia en México, casi a punto de cumplir 100 años. Y el día de hoy nos acompaña mi amigo y una persona excelente que es Alfredo Roji Pérez Lete. Alfredo, muchas gracias por abrirnos este espacio. Muchas Claudia, gracias por estar con nosotros. Un gusto, como siempre, verte. Muchas gracias, Alfredo. Y pues ahora sí, tú me dices cómo platicamos de todo lo que ha sido este legado familiar. Así, ¿no? Es, Guía Roji, una empresa que tiene pues ya a punto de cumplir 100 años, nos 95, falta nada más. Bueno, 96, porque hablando un poquito de historia, mi abuelo, o consideramos siempre el inicio de Guía Roji cuando fue la primera impresión, que lo hicimos en marzo de 1928, ¿no? Entonces, pues ya, ahora sí que 2028 van a ser sus 100 años, en marzo, ¿no? Que es cuando pensamos, ahora sí que festejar, ¿no? 100 años es un siglo, ¿no? Es un siglo de historia. Se dice muy fácil, pero es muchísimo tiempo. Y Guía Roji es una empresa que realmente ha sido un precedente y una empresa que ha dejado una huella muy especial en lo que es la cartografía en México. Y más esa historia inspiradora de tu abuelo, que me gustaría mucho que nos platicaras, Alfredo, ¿cómo inició esa historia con tu abuelo? Mira, mi abuelo, pues él nació en 1891, a él le tocó la parte de muy joven vivir la revolución. En aquel entonces sus papás, bueno, ya su mamá, porque su papá, mi bisabuelo, él se dedicaba al periodismo y él, en tiempo de Porfirio Díaz,
lo mandó a fusilar porque no iba con las ideas. Por ahí mi padre me contaba que lo fusilaron en Zamora, ¿no? Michoacán. Exactamente, ¿no? Porque él se movía constantemente, entonces en Zamora teníamos familiares, él se va a Zamora, pero él no puede detenerse, entonces él sigue escribiendo y todo, ¿no? Entonces, pues lo manda a fusilar, pero regresando a la parte de mi abuela, pues entonces, pues ya con esos antecedentes y todo, ¿cómo se llama? Su mamá dice, ¿sabes qué? A sus dos hijos más chicos, que eran gemelos, que eran mi abuelo y el tío, mi abuelo Joaquín y el tío Agustín, los mandan a vivir a Nueva York. Joven, mi abuelo, él estudia ya lo que es la parte o el arte de la sastrería, entonces lo agarra como, pues ahora sí como un oficio, exactamente, y ya cuando acaban las cosas se tranquilizan en México, él regresa, pone su sastrería, pero ¿En Ciudad de México? En la Ciudad de México. Mi abuelo es de Puebla, la familia de parte de mi papá es de Puebla, y pues ahí cuentan las historias de que llegaron de Europa y se asentaron algunos en Veracruz y otros continuaron hasta Puebla, ¿no? Se enamoraron ahí del Pico de Orizaba. ¿Quién no? Sí. Sí. Ahí hay un asentamiento muy famoso pero él sí ya nace en la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, él cuando regresa a la Ciudad de México pone su sastrería y ahí, pues ahora sí que siempre se había quedado con la experiencia que vivió en Nueva York de cómo la gente, pues, la movilidad, yo sé que es una palabra más nueva, pero cómo se movía o cómo se iba de un lugar a otro y pues llegó a comprar mapas, ¿no? Entonces, porque aparte toda la historia de los mapas es hermosa, dicen que es el oficio más antiguo de la humanidad. Sí. Por ahí dicen otras cosas, pero no fue el mapa porque a fin de cuentas, nomás como anécdota histórica, pues a fin de cuentas las personas tenían que tener identificado dónde se encontraban las cosas de cacería o de cosas, entonces existen en pinturas rupestres, existen como esos eran los primeros mapas, ¿no? Entonces, sí, cómo quedaba asentado los lugares en donde podían cazar o sembrar, o bueno, cómo fue dándose la parte de la humanidad, ¿no? Sí, así es. De la evolución humana, ¿no? Entonces, regresando un poquito y recapitulando la parte de mi abuelo, él le encontró como un hobby, entonces, pues él vivía de la sastrería, ¿no? Pero su hobby fue hacer mapas, ¿no? Entonces, él traía mucho la cuestión de, por las escalas que se manejan a la hora de hacer los cortes de los sastres y los cortes y los ángulos y todo, él contrató a un ingeniero que le ayudara a hacer bien lo que era la parte de la perspectiva, ¿no? Porque un guía lo pueden hacer como un ejercicio, es complicado hacer tratar de hacer un trazo, ¿no? De una calle. De una calle, del punto A al punto sí. B, ¿no? Y que no tenga que dar vuelta o algo porque tiene su complejidad, ¿no? Entonces, él empezó contrató a esta persona, ahí viene su nombre en la primera edición, y le ayudó a hacer todo el trazo, ¿no? Entonces... Pero al principio tu abuelo empezó recorriendo las calles a pie. Sí, fue muy padre porque él lo que trató de hacer, entonces estaba el tranvía, era 1 millón de habitantes la Ciudad de México, su población, era una ciudad pequeña. Para lo que ahorita ya estamos manejando es muy pequeña, ¿no? Entonces, pues, no sé, Coyoacán era lejísimo, ¿no? San Ángel, todo eso eran las partes externas de México, ¿no? Entonces, hacia el sur, ¿no? No se diga hacia el norte. Entonces, pues era otro tipo totalmente diferente de lo que ahorita conocemos. Era algo muy céntrico, era algo en lo que se movían por tranvía, era algo en lo que él fue, como bien dices, subiéndose a los tranvías, porque la primera guía, pues era guiarte, era decirte cómo podías llegar a otro punto de la ciudad. Entonces, venía mucha explicación de, si agarras el tranvía a tal hora, en tal lugar, en tal esquina. Entonces ahí fue mapeando todo eso, ¿no? Agarró y dijo, bueno, pues vamos a hacer un mapa, contrata a esta persona que le ayude a darle la perspectiva,
y crea lo que es la primera guía, ¿no? Yo creo que jamás mi abuelo se imaginó llegar a tener el éxito que iba a tener, ¿no? Porque hizo pocos, hizo como 1000 ejemplares. ¿Y él ¿no? por qué los hacía al principio? ¿Cuál era su objetivo de Su hacer hobby, un hobby Un así hobby. de agarrar y decir, bueno, pues ahora sí que tal vez pega esto, ¿no? Puede ser algo que puede... Él lo hacía, yo creo que también su parte social? social, su parte de su familia, que le gustaba mucho lo que era la parte de cultural y de estudio. Entonces, pues dijo, bueno, pues debe ver, también así como existe Nueva York, pues también tiene que ver aquí algo que la gente empiece a entender cómo va. ¿Cómo ¿no? se mueve la ciudad? Cómo se mueve la ciudad, claro, Sí. ¿no? Claro, no es como el enfoque de hoy que se utiliza para cuestiones de logística y una infinidad, ¿no? Y simplemente no podemos basarnos todo a un celular, simplemente pues tenemos que tener el panorama claro de lo que es, ¿no? Visualmente, ¿no? Visualmente, o sea, porque a fin de cuentas nuestra arquitectura como personas también, de que no fuimos diseñados, ¿no? Para un dispositivo móvil o digital, pues necesitamos esta parte, ¿no? Siempre hemos sido así la humanidad, ¿no? Ahí nunca hemos sabido a bien por qué el Palacio Roggi está separado pero compuesto, ¿no? Por ahí se cuenta que en Puebla los familiares usaban, anteriormente se usaban muchos apellidos, ¿no? Te fijas, a veces nombres de gente o de historiadores traen como 4 o 5 nombres, ¿no? Como que traían toda su descendencia puesta en los nombres, ¿no? A veces hasta 3, 4 nombres, ¿no? A fin de cuentas, mi abuelo por eso le puso Guía Roggi, porque él utiliza la composición de su apellido. Sí, de su apellido. Se le hace, dice, está cortito, pegajoso, por eso le pone rojo a los mapas, ¿no? Para asociarlos con la marca. Asociarlos, ¿no? Con su Mucha nombre. gente le ha llegado a decir la guía roja, ¿no? O sea, sí. Ni tampoco el Roggi viene de algo que digas, porque es el rojo, o es como ahora lo usan algunos equipos de fútbol de rojinegro, rojiblanco, ¿no? Que ya son... Sí, el membrete, Sí, ¿no? exactamente, ¿no? Nosotros lo traemos por la parte del apellido. Del apellido, de que se fue modificando porque mi abuelo, ahora sí que mis antepasados o de donde yo desciendo, pues eran de Bélgica y por ahí nos platicaban, o me platicaba mi padre que hacían cañones, ¿no? Entonces, y cuando ya se llegó a América, el Roggi llevaba X, no llevaba J. Entonces, por los cambios que hacían, hemos visto, hay mapas por ahí que México lo escriben los españoles con J, ¿no? Sí. No tenían la utilización de la X como lo utilizamos. Entonces, tal vez nuestro apellido debe ser en sí con X, ¿no? Debe decir Roggi, ¿no? Pero es Roggi por ya también todo lo que fue en esos cambios de la lingüística en México, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros aquí nos dedicamos a hacer todo lo que fue la parte de la cartografía, ¿no? Y mi abuelo con su antecedente de haber hecho la sastrería, ¿no? Que fue un oficio que le gustó mucho. Aparte en ese entonces la gente solía vestir de traje elegante, ¿no? Hemos ido perdiendo eso, pero bueno. Sí, entonces él vendía esas guías en su sastrería. Él las vendía ahí y poco a poco fue escalando hasta poner... ¿Cómo fue ese proceso? Hasta tener como ya una empresa con empleados y todo esto, mucha logística. Mi abuelo, cuando él empieza, ya había librerías, había muy buenas librerías, él empieza a llevar a su producto, ¿no? A venderlo, a promocionarlo, con la intención de que fuera como un libro, ¿no? Hay que entender que los mapas no son ni un periódico, ni un libro, ni una revista. Es algo completamente diferente porque no nomás te dura el año con el que fue editado o se recopiló la información para hacerse, ¿no? O plasmarse. Un mapa, aparte de enseñarte, pues te lleva muchas cosas, ¿no? Entonces, parte de culturales y de saber en dónde están las cosas, ¿no? Hay que también saber cómo leerlo, ¿no? Ahí vienen... ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo interpretarlo, no? ¿Cómo asimilarlo, no? Sí. Porque es muy interesante cuando tú ya... Es como siempre nos quejamos de por qué los maestros nos enseñan a aprender a multiplicar, dividir, restar, ¿no? Es el que tu cerebro empieza a tener ese proceso. Entonces luego ya se te facilita mucho, ¿no? Todos los mapas dan al norte.
cuando tú puedas leer un mapa de cualquier otro lugar, pues te puedes identificar, ¿no? Ubicar, ¿no? Orientar perfectamente, ¿no? Sí, ese es como su motivo de razón de ser, ¿no? Ubicarte. Sí, ubicarte, exactamente. Sí. Entonces, mi abuelo cuando empieza a ver que empieza a tener aceptación por pues ahora sí que la sociedad de aquel entonces, mi abuelo ya empieza grande a hacer el negocio y empieza a formar familia también ya él siendo una persona pues mayorcita, ¿no? ¿Cómo de qué edad? Mi abuelo se casa como a los 44 o 45 años. Entonces ya él cuando mi padre y sus hermanos empiezan a ser jóvenes, mi padre cuando tenía 18 años fallece su papá, ¿no? Entonces mi papá de estar en la escuela tiene que, lo iba y lo sacaba, decía, es que tienes que aprender el oficio. El oficio, el arte de hacer los mapas. Entonces, pues eran pocos empleados, mi abuelo la verdad todo lo mandaba a maquilar ahí a Galas de México, en México, que era una de las imprentas más grandes. Y esta es una de las primeras guías. Esta es la primera edición, Guía Roji dejó de producir solamente cuando había cuestiones como fue el desabasto en la Segunda Guerra Mundial del papel, o cuando fueron cuestiones políticas en los años con López Portillo que bloqueó la cuestión del papel, y bueno, y en un proceso que tal vez más adelante ya te comentaré acerca de un proceso muy complicado por el que ha pasado la empresa, pero pues era un librito muy pequeño, pues eran referencias, luego sacó de carreteras, que era más bien algo donde te daba pues cómo era la República Mexicana. En sí mi abuelo no hizo tantas ediciones, porque él murió en el 61, ¿no? Y a mi papá lo tuvo que entrenar rápido para poder pues llevar y sacar a la familia adelante, ¿no? Entonces... Y continuar con el negocio. Continuar con el negocio. Mi papá le toca algo muy complejo, porque pues él tenía 18 años, ¿no? Plena juventud. Mi abuelo ya le decía a quién tenía que venderle, con quién tenía que ir a imprimirlo, o en ocasiones con quién comprar el papel, a dónde llevarlo, cómo hacer todo lo que es la parte de la recopilación de la información, quién le podía ayudar a ir viendo todas esas partes cómo iban creciendo, porque íbamos a las constructoras. Me digo porque a mí ya me tocó ese aprendizaje en una vida moderna y se seguía haciendo igual. Tú tenías que ir y veías un desarrollo nuevo, ibas con la constructora, ¿no? Porque a veces, desgraciadamente, los mismos municipios o alcaldías, en este caso antes eran delegaciones, pues estaban muy limitadas en su información, ¿no? Desgraciadamente en México no ha estado muy bien estructurado un departamento de nomenclatura, ¿no? En donde dieran orden entre el desarrollo urbano hacia lo que le van a poner de nombre, ¿no? Porque a fin de cuentas es algo que va de la mano, ¿no? Sí. De repente hay mucha gente que me dice, oye, me mandaste un mapa, pero veo que pues, no trae nombres. Es que no tiene nombres porque no le han puesto los nombres, ¿no? Porque no he encontrado esa parte, ¿no? Yo, en mis tiempos, cuando mi papá me empezó a meter al negocio, nos mandaba a recorrer. Recorrer es recopilar la información. Sí. En la Ciudad de México yo lo recorrí en 4 ocasiones, ¿no? Entonces, pero eran 4 brigadas, dividíamos en cuadrantes, como viene el mapa, con mapas mudos, y íbamos recopilando toda la información calle con calle, ¿no? Vamos a regresarnos un poco a lo de tu papá, ¿no? Sí. Él tenía 18 años cuando de alguna manera empieza a delegar el negocio a tu abuelo. ¿Cómo fue ese proceso de, de esa transición del abuelo a tu papá y a tus tíos, ¿no? Fue muy compleja porque tus hermanos más chicos, nomás una hermana más grande, mi papá fue el segundo, ellos traían sus roles, ¿no? Escuelas, mi abuela era joven, porque mi abuelo cuando se casa con alguien de 19, 20 años, ¿no? Es más, eran contemporáneos, su suegro y mi abuelo eran de las mismas edades, ¿no? Entonces, para mi abuela fue algo muy, muy difícil. Entonces, a veces cuando te confrontas en una situación así de crisis y de que pues, estás el duelo de tu padre, lo que te enseñó en 1 o 2 años,
que te sacó hasta de la escuela. Mi papá se aventaba ahí cursos nocturnos o eso para seguir aprendiendo, pues estás confrontando el mundo, ¿no? Con una empresa pequeña en ese entonces, pues tenías la responsabilidad de sacar a tu mamá y a tus hermanos adelante, ¿no? Entonces sí fue formándose él en base a las experiencias, ¿no? Recibió ayudas de tíos y de todo, pero pues no era lo mismo, ¿no? No era tan tangible como lo que estaba él viviendo. Entonces a él le costó mucho trabajo. Mi padre y yo, al igual que con mi hermano, pues nos iba platicando unas anécdotas muy sabrosas de cómo él fue confrontando esa parte de sacar una empresa que venía funcionando, que la gente empezaba a reconocer, que empezaba a gustar, que empezaba a generarse un mercado. Hay que tomar en cuenta que el país también traía una evolución democrática, empezaban las mujeres a votar, los partidos, la política, las circunstancias complejas de traer de presidentes que venían de la milicia y gente civil. O sea, México es muy rico en todo eso, ¿no? Y pues nosotros como mexicanos íbamos al par de cómo iba, ¿no? Las devaluaciones, ¿no? Todo eso que nos platicaba mi papá. Pero en sí, cuando él empezó a estructurar más la empresa, fue cuando fueron haciendo esos cambios modernos. Sí. Porque antes el hacer los mapas, lo hacían en plomo, lo hacían como se hacían los periódicos. Entonces, se hacían en unas cosas enormes, unos moldes, pero imagínense, en lugar de ser letras, ser líneas. Eran clinotipias, ¿no? Exactamente, sí. ¿No? Era una litografías y linotipias y ponerlas ahí casi como... Armar. Sí, armarlas. Y luego, pues, de manera hasta artesanal. Muy artesanal. Sí, ¿no? Así es. Entonces, sí era algo que no existía. En sí nunca de llevar. Yo creo que los software que hacen cartografía o que te ayudan como buenas herramientas, pues no llevan más de 15 años, ¿no? Entonces, 10 años le podría decir, pero algunos son muy caros, otros ya son de código abierto, muy accesibles, ¿no? Son muy buenas herramientas, pero pues nosotros teníamos que irnos adaptando a cómo iba las cosas haciéndose. Entonces, mi padre, como fue un gran emprendedor, ¿no? Él se enfocó muchísimo a la parte más administrativa, se apoyó mucho de un hermano para hacer toda la parte de la producción, porque pues cuando vas creciendo de repente necesitas esa ayuda pues de tu propia gente, ¿no? De tu gente de confianza, ¿no? Sí. Tenía mi papá un trabajador que fue el único que trabajó desde la vida de mi abuelo, que era Luis Bravo, y hasta el hijo también trabajó con nosotros, y que fue alguien que aportó mucho a la empresa y que ayudó a que esto creciera, ¿no? Entonces, cuando te empiezas a hacer de ese equipo de gente y empieza a haber nuevas herramientas para lograr hacer algo mejor, más rápido, con mejor calidad, porque tú ves los mapas al principio y pues sí, la evolución que también nosotros fuimos teniendo para lograr hacer esto que vemos hoy por hoy, fueron muchos años, ¿no? A veces cosas que la gente no entiende, ¿no? Sí. A veces podemos decir que, pues sí, tenemos ahorita accesibilidad a muchísimas cosas, pero tuvieron un proceso, ¿no? Tuvieron una evolución, ¿Y cómo fue esa evolución? ¿Qué es lo que hace tu papá para decir, bueno, hay que crecer, hay que desarrollar más esta empresa? ¿Qué es lo que él ve como una necesidad para poder empezar a hacer la empresa que fue en ese tiempo? Yo creo que algo que cambió a la humanidad por completo fue las computadoras, definitivamente, ¿no? Porque sí, ya él empezó a implementar computadoras en los años 70s, 80s, de aquellas cosas que eran... Fue un cambio muy drástico porque todo se hacía a la antigua, digámoslo así. Manualmente y artesanal, como lo habíamos comentado. Con dibujo, ¿no? Sí. Había mucho dibujo, no me acuerdo muy bien de los nombres, pero me acuerdo porque llegué a irlo a ver, se tenía por ahí, iban raspándolo, ¿no? En las calles, entonces sobre una película iban rascándolo, ¿no? Y luego si te equivocabas lo tenías que tapar con una pinturita y luego lo llevaban al área de fotografía, me acuerdo porque era
muy divertido entrar a ese cuarto porque era un área en donde teníamos como una cámara para hacer las amplificaciones y todo, ¿no? Como un cuarto oscuro. Como un cuarto oscuro, donde exactamente, tenías ¿no? los lentes y hacías las amplificaciones de esa imagen, ¿no? Ahorita es muy fácil hacer un Sí, zoom, sí, pero en sí, ese entonces el antes zoom no. era muy complejo, Sí, ¿no? así es. Entonces de repente teníamos que ir arreglando, ¿no? Entonces hacíamos como mosaicos, ¿no? Entonces esos mosaicos y esas partes después llegamos a comprar, le compramos a la NASA. ¿Qué existía acerca ¿A la de NASA? A la NASA le compramos cómo era esta proyección, porque a fin de cuentas son proyecciones. Sí. Entonces, desde Mercator, que ya había hecho algo más similar a la realidad de cómo es el globo terráqueo, y ahorita lo vemos en gajos y tenemos diferentes proyecciones, ¿no? Esta es cónica de Lambert, ¿no? Entonces, cómo de repente ¿de qué manera vamos a interpretar al globo terráqueo de una forma plana? Y que podamos entender y que nos pueda servir y que nos pueda guiar. Entonces, se compró esa fotografía, eran de las primeras fotografías que existían. De la NASA, se le compró a la NASA esa. Era pues, la institución o la parte pues, más moderna de aquellos entonces, ¿no? Es decir, en los 70, si no me falla la memoria. Que pudimos hacer algo ya más apegado a la realidad, ¿no? Un mapa más, ¿Y se le compra qué? Como esa foto aérea o más bien, Imagínate algo muy sencillo, una línea así que te va diciendo cuáles son los litorales, ¿no? Porque siempre, o sea, hay que tomar en cuenta que los países de primer mundo siempre han tenido muy claro pues cómo está, es como jugar a qué vamos a conquistar, ¿no? Aunque no nos bueno, en cierta parte sí perdimos algo de territorio allá arriba, pero algo mucho, pero, casi la mitad, ¿sabes? nada La más. mitad. Aquí se ve perfectamente sí, toda la parte de Texas y de California. California que fuimos perdiendo, pero cómo era el país, ¿no? Entonces, eso nos ayudó muchísimo a nosotros porque a fin de cuentas ya nos dio unas bases más estructuradas de cómo hacer un mapa, ¿no? O irlo perfeccionando, ¿no? Haciéndolo mejor, que siempre es lo que hemos buscado, ¿no? Sí. Buscar qué es lo que podemos hacer mejor para que la información sea más fidedigna, más real. Más real, ¿no? Sí. Entonces se compra eso para que se haga... para que podamos estructurar mejor los mapas, ¿no? Viene después ya otras tecnologías, ¿no? En donde empiezan a entrar la parte de los ¿cómo se llama? De las computadoras. Entonces, ¿por qué? Porque antes al hacer los índices y de todo lo que conlleva hacer un mapa, pues era la manera en que pudiéramos nosotros facilitarnos, ¿no? Entonces, antes de que se hacían con 20 dibujantes, pues luego se hizo con las computadoras con 5 dibujantes para hora de las computadoras, luego se compraban ciertas regletas, ¿no? Llegamos a utilizar muchos de los procesos que se hicieron o de los equipos que se utilizaban, pues se usaban para otras ramas, ¿no? Por ejemplo... Entonces, perdón, pero esa modernidad entonces, ya el ocupar computadoras hace que a lo mejor lo que hacía tu abuelo, que eran mapas de la Ciudad de México y después que, digamos, hasta dónde llegó tu abuelo, que fue lo que empezó a crecer tu papá, ¿no? Que ya ahora desarrollaba mapas de México como país. ¿Cómo fue creciendo esa parte, Alfredo? Mira, es como, veámoslo, como la evolución que han tenido los carros, ¿no? A fin de cuentas, desde los primeros carros, ¿no? Con muy pocas cuestiones de seguridad y con las llantas y con todo ese mecanismo, motores, combustibles, nosotros al par, ¿no? O sea, ahorita ya un carro casi es robotizado. Ya ahorita nosotros podemos hacer mapas con inteligencia artificial porque a fin de cuentas los megadatos y las bases de datos y todo eso ya lo puedes generar esa información en algo gráfico, ¿no? Que es a lo que estamos tratando de llegar, ¿no? Y que vamos mejorando. Entonces, esa parte en donde mi abuelo todo fue muy artesanal, mi papá mete las primeras máquinas, ¿no? Sí. Vámonos a la parte industrial, ¿no? Entonces, hacer los procesos
a otra velocidad, más rápido, mejor hechos, más volumen, bajar costos, ¿no? Esos procesos que conllevaba el no nomás hacer la Ciudad de México, no nomás hacer un manualito de la República Mexicana, ¿no? Nosotros llegamos a hacer hasta material escolar, atlas escolares, toda la República Mexicana, todos los 31 estados, en aquel entonces era el DF, entonces todavía no estaba considerado como el estado 32, pero hoy por hoy son 32, pero eran 31 y el Distrito Federal. ¿No? Entonces, las delegaciones, que ahora son las alcaldías, las 16, entonces, esa evolución que también nos conlleva y cómo va creciendo y cómo vas teniendo más requerimientos acerca de cómo vas haciendo un proceso más rápido, ¿no? Entonces, de las computadoras, lo único que utilizábamos eran programas para ingeniería o para arquitectura, ¿no? O para diseño, ¿no? Pero no había en sí un programa para hacer cartografía. En México, nuestra arquitectura fue un poquito más reducida, ¿no? Entonces, no eran grandes avenidas. No eran grandes avenidas. Entonces, con el desarrollo de que empezamos a crecer como país, yo creo que entre los 60, 70, 80, que entró el metro, que empezamos a hacer un México moderno, digámoslo así. Sí. Creo que fue el boom de Guía Roji. ¿Por qué? Porque ya empezó a haber tráfico, porque ya empezó a haber movilidad, ya empezó a tener un desarrollo el país en el que ya necesitabas mandar tus mercancías más rápido de un punto como México a Monterrey o como al occidente o simplemente todo lo de Sinaloa, Sonora, en donde todos esos grandes lugares donde hacen muchas cosas de comida, mandarlas a las ciudades, no se diga del sureste, ¿no? Que, por ejemplo, hay que recordar que Cancún pues empezó a desarrollar en los 70s, 80s más o menos, fue cuando hizo Acapulco, entonces Guía Roji fue evolucionando con esa parte, porque hay que también en cuenta que empezaron a ver las carreteras, no eran carreteras antes nomás secundarias, ¿ok? Que llevaba o brechas, o terracerías, o de temporal, ¿no? Empezó a haber ya carreteras autopistas, ¿no? Yo me acuerdo, México, Acapulco eran 8 o 9 horas, al igual que venir a Guadalajara, no se diga ir a Monterrey, porque era toda una hazaña, ¿no? Sí, así es. Eran 12 horas, 11 horas, ¿no? A veces llegabas a San Luis por Potosí, carreteras, ¿no? por montañas, ¿no? Por montañas, todo sí, eso, ¿no? sí, porque como tenemos todo, ¿no? También ir a Oaxaca era toda una hazaña al sureste. Yo creo que eso fue algo que también el desarrollo que ha tenido el sureste del país ha sido limitado por eso, ¿no? Porque esas vías de comunicación pues no fueron tan bien desarrolladas o estructuradas. Sí, difícilmente podías llegar. Sí, los accesos. Incluso se trazaban a lo mejor esos mapas diciendo desde el puesto de Doña Chole que está en la carretera, en el número tal, y ahí podías llegar y estacionar un coche, comer. Era algo así, ¿no? Sí. Porque realmente no era como era más relax, ¿no? Sí, entonces, aparte, por ejemplo, si tú ubicas la carretera de México hacia Veracruz, pues esa pendiente que tienes ahí que de repente estás acá en el y empiezas a bajar hacia Orizaba, que tienes acá arriba y totalmente. De repente empiezas a bajar y hasta te cambia el clima, ¿no? Totalmente. Entonces sí son cosas que pues eso, el empezar a hacer carreteras, pues a fin de cuentas la gente tenía que decir, oye, necesito llegar a este punto, ¿cómo le hago? ¿En qué consulto? No había nada de lo que ahorita conocemos, ¿no? Entonces, creo que fuimos algo que impulsamos también al desarrollo del país, porque a fin de cuentas pues, fue la manera en que la gente que se dedicó al transporte, a llevar sus mercancías, ayudamos, ¿no? Aportamos. Sí, la verdad es que en ese entonces la mayoría de la gente que viajaba, se movía por carretera, necesariamente tenía que traer una guía Roji en la guantera de su coche. Sí. Del trailero, de la persona que tuviera una movilidad, una movilidad, ¿no? Sí, lo que sea. Tenía que tener una guía Roji con ellos. Entonces sí fue para mi padre una gran oportunidad de negocios, tan fue así que compró su propia imprenta, ¿no? Compró sus equipos, a veces al principio usados, ¿no? De segundo uso, luego llegó a comprar una máquina, un equipo ya más sofisticado de 4 cabezas y ya una imprenta muchísimo más armada, una Roland,
una Harris, esa fue la primera máquina que tuvo mi padre, una Harris, ¿no? Que era un monstruo, ¿no? Y era muy mecánico, no como ya la Roland al último, que era ya muy digital y con tabletas y con regletas, que luego mi papá decía, platicaba buenas anécdotas de que con la Harris llegó a rompérsele algún engrano o algo, y corría en la noche con la gente que estaba construyendo el metro y conocía ahí a un ingeniero y le decía, ay, por favor, tú tienes una soldadura pues más especializada a las soldaduras comunes, y entonces le soldaba el engrana ahí para acabar de imprimir, ¿no? Santo Entonces, Dios. eran cosas muy Sí, fascinantes, sí, sí. ¿no? Yo una de mis primeras chambas dentro de Guía Roji fue estar en el turno de la noche en la imprenta y buenas anécdotas, porque aparte de todo teníamos ahí en Pues nos el tienes que taller, contar ¿no? esas anécdotas. Ahí en el taller, ahí en Colombia, pues ahí fue mi papá en el 73, 74 compró ese terreno ¿En la calle Colombia? ¿O en en dónde fue? República de Colombia número 23, Allá en la Ciudad de en México. la Ciudad de México. Ahí pues estaba a 2 cuadras la CEP y está, ay, ¿cómo se llama donde hacen todo lo de las facturas y hacían Exacto, ¿o qué era? Santo Domingo. Ah, ok, Plaza ya, Santo ya. Domingo. Qué mala fama tiene la Plaza Santo Domingo. Sí. Nomás me acuerdo de ahí donde falsificaban las cosas, pero Sí, donde falsifican los certificados, los ¿no? certificados y todo, ¿no? No, ya no Y hablemos de eso. ¿cómo se llama? Estábamos muy cerca, ¿no? Estábamos entre Ok. Argentina y se me olvidó la otra calle. Bolivia, creo que era Bolivia. Pero bueno, ahí fue donde estuvimos primero en José Morán, que era una propiedad, bueno, primero de Mayo fue donde Guía Roji sí nació, en un Sí. sótano, ¿no? Por Tacubaya. Ahí nació, o sea, ahí nació, porque era ajá. una casa que mi bisabuela le dejó a su hijo, a mi abuelo, y mi abuelo tenía su sastrería por el centro. Joaquín. Joaquín Palacio Rojilara, porque mi papá era Joaquín Palacios Roji García. Entonces, Ok. en su taller, armó su taller en un sótano que tenía la casa ahí en 1 de Mayo. Y pues ahí él hacía los armados, que ya llevaba las placas para que lo imprimieran y todo, ¿no? Pero ya cuando se cambiaron, su mamá le deja a mi papá y a sus hermanos, la abuela le hereda a los nietos, esa propiedad en José Morán, que estábamos ahí muy cerca de la embajada rusa, ¿no? Ahí por circuito interior. Y hay también algunas historias, pero en esa parte, ahí empiezan a armar el primer taller, ahí ponen la primera máquina, ¿no? La Harris que les mencionaba, Sí. ¿no? Que era muy curioso porque cuando pusieron las placas encontraron que había unos túneles, ¿no? Que llevaban por la parte, porque antes en el tiempo de la revolución se comunicaban por túneles de los sacerdotes y cierta gente rica podía tener acceso a esos túneles, ¿no? Para resguardarse, Para para resguardarse, comunicarse, ¿no? Es muy padre, Ok, yo creo sí, que tal vez qué en cosa. algún momento deberíamos Tenemos que hablar de eso de hablar de también. eso, pero sí, Sí. porque ahí también eran unas propiedades que tenía la bisabuela y ¿Y recorriste tú esos túneles no alguna nos vez? dejaban, ¿No? papá, aparte lo tapamos nosotros porque Sí. pues nomás se veía así como algo oscuro, ¿no? O yo la parte que llegué a ver, pues ya nomás se veía la parte de arriba, ¿no? Entonces, pero pues era así como jugar los primos ahí a que estaba esa parte, ¿no? Y según nosotros oíamos ruidos, ya sabes, la imaginación de los niños es amplia. Sí, así Entonces, es. pero ahí se montó, eso sí todavía mi abuelo lo logró afincar, Ok. ¿no? Como casa y como taller y como todo. Entonces, pues ahí fue como fue naciendo Guía Roji en la parte estructural de las máquinas, de colaboradores, que llegamos a tener unas excelentes personas colaborando con nosotros, gente muy creativa. ¿Cómo ¿no? cuántas personas eran más? Y a Guía Roji llegó a tener en su máximo, llegó a tener 250 personas. 250. Sí. ¿Y cuándo es ese máximo? ¿En qué año? ¿Cómo se logra esto? Pues ya a finales de los 90, empezando el nuevo siglo, fue cuando llegamos a tener eso, ¿no? Yo creo que Guía Roji, entre lo que fue de 1995 al 2005, fue su mayor auge. Fue cuando hicimos más cosas. Tuvimos alianzas con japoneses.
hicimos una guía roji en japonés para los japoneses, hicimos unos globos terráqueos, hicimos varias alianzas a veces con compañías estadounidenses en la parte de hacer nosotros hacíamos mapas de México para Estados Unidos y ellos nos vendían mapas para México, para Estados Unidos, pero claro, era muchísimo más la gente que venía de Estados Unidos acá que los que en México íbamos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, con Ragman Ali, hicimos, con los europeos, nuestros mapas siempre han tenido la calidad más europeo, ¿no? Siempre se nos fue más comparado con Michelin, ¿no? Que creo que Michelin ha sido uno de los primeros pioneros en hacer cartografía comercial, como te digo, ¿no? Sí. A pesar de que ellos empezaron haciendo la parte de las llantas y ahora que siguen ellos tan famosos con las estrellas Michelin. Entonces, esta empresa Michelin también hacía cartografía. Sí, Michelin entró en una ocasión en los años 80, porque lo tengo presente porque el que fue un líder del proyecto, que lo hicieron con Banamex, hicieron una guía Michelin para México, fue el que luego me enseñó a mi cartografía, ¿no? Yo de carrera soy administrador, pero ya la parte que yo traía de escuela de toda mi vida. Era la cartografía, sí, sin duda. Yo todas las vacaciones me encantaba irme a meter al taller y me metí en cada una de las áreas. Aparte mi papá siempre quiso eso, ¿no? Mi papá siempre fue mucho de, ¿quieres saber mandar? Tienes que saber hacer las cosas. Entonces nos enseñó que al recorrido, que la máquina. Sí, ¿no? exacto, ese proceso de crecimiento, que bueno, ya te tocó vivirlo. Sí. ¿Cómo fue? ¿Tú cómo lo viviste? Tú, Alfredo, ¿cómo viviste? Estoy tratando de ser bien breve porque hay tantas cosas y es tan grande. Sí, claro, son tantos años de historia. Pues yo creo que mi hermano y yo, que fuimos los que más nos involucramos de todos los primos y de todos en el negocio. ¿Tu hermano Joaquín? Mi hermano Joaquín creo que fue también por la parte y que tiene mucho que ver la manera en la que te educan y gracias a mi madre que nos inculcó y antes nos quejábamos, ahora le agradezco infinitamente la manera en la que nos educó y la que nos hizo ser las personas y los hombres que somos ahora, pero eso nos ayudó mucho porque a fin de cuentas nunca fuimos, siempre nos puso mi mamá los pies en la tierra, ¿no? Esa brújula, ¿no? Entonces mi papá calibraba la brújula y mi mamá nos ponía los pies firmes en la tierra, ¿no? En que teníamos que en verdad aprender a hacer las cosas con humildad, con pasión, con vocación, con cariño, que nos fuimos metiendo a la empresa de una manera romántica, lo quiero decir de esa manera, porque no lo veíamos como una obligación o como un legado que fuéramos a heredar, sino que más bien lo veíamos como que decíamos, ¡ay, qué padre, mi papá disfruta lo que hace! O sea, mi papá en vacaciones, nuestras vacaciones era mi papá llenar su cajuela llena de mapas y irnos que a Veracruz y que irnos a Mérida. Aparte eran viajes en donde íbamos conociendo la República Mexicana, ¿no? Mi papá nos llevó hasta La Paz, tuve la oportunidad de conocer un México en paz y conocerlo todo, conocí todos los estados. Pero no solamente iban como turistas, sino como observadores, como de alguna manera. Y vendedores, nos enseñó a vender. Sí. Era muy padre, llegamos a todas las librerías y a todas las papelerías. Mi mamá y mi hermana se quedaban en el hotel, mientras que mi papá, mi hermano y yo, claro, éramos unos muy buenos chalanes, porque pues, a fin de cuentas cargábamos las cajas, el portafolio. Mi hermano siendo mayor que yo, pues él todavía ya le ayudaba más a mi papá con las remisiones o levantar los pedidos, que luego pues ya en México los producíamos para mandarlos. Entonces fue unas facetas muy, muy interesantes, ¿no? Hasta nos llegaban luego a parar porque pues el carro iba así como, el papel pesa mucho, ¿no? Entonces, sí, claro, eran pocas maletas, mucha mercancía, ¿no? Sí. Pero muy satisfactorio porque los veranos eran padres, ¿no? Pero luego ya ahora de adulto digo, pues claro, a fin de cuentas también mi papá se iba financiando las vacaciones de lo que iba vendiendo y iba abriendo mercado, pedidos, ¿no? Y sí, exactamente. Wow, qué padre. ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de conocer un México total, ¿no? O sea, de todo, ¿no? Entonces, eran largos viajes. También, yo a veces mi esposa me dice, oye, es que la parte de la Navidad, digo, es que mis Navidades nunca fueron en esa casa con el arbolito, eran los viajes, era ir a hacer todo esto que les platico, no eran vacaciones de Semana Santa. O sea, realmente no existía como un día feriado, eran simplemente días y podían ser de manera diferente y en lugares distintos. Sí, pero ¿no?
enriquece mucho, de veras. Claro. Y más conocer que México no son las ciudades, ¿no? México son esos pueblitos. Ese es el verdadero mexicano, esa es la verdadera esencia de nuestro país, que ojalá la gente tenga la oportunidad. Ahora ya le han dado nombres muy románticos como Pueblo Mágico y cosas así, que qué padre, qué bueno que apoyen, ¿no? Que existan esos fideicomisos o esas estructuras para poder apoyar y que lo mantengan con toda esa riqueza cultural, ¿no? Oaxaca tiene Tabasco, a mí me gusta Chiapas, pues toda esa parte del sur es muy rica. Sí. Tenemos cosas, me encanta en Veracruz también. Bueno, les podría hablar de cada una de las partes. Es que bueno, muy ricas, donde ¿no? quiera que te imaginas Sí. son de verdad pueblos mágicos, como ahora los han nombrado, porque, Claro. pero hay millones, bueno, perdón, pero la verdad cientos de pueblos mágicos en México. Está maravilloso. Y cosa es que no nos hermoso. damos oportunidad de Así descubrir. es, Porque así tú es. puedes encontrar en cada una de esas poblaciones, puedes encontrar muchas cosas históricas, con gran riqueza, con una gastronomía muy unificada, esa parte, Sí. muy de ellos, ¿no? Sí. Ya no se diga la parte de la artesanía, ¿no? Yo creo que conocemos muy poco de nuestro país, ¿no? Sí, es cierto. ¿No? De esa parte cultural, de esa parte de que hablan otros dialectos, de que tienen otros usos y costumbres, Así es. ¿no? De que tienen cosas muy ricas, ¿no? Sí, y que, así es. lo voy a decir tristemente, pero desafortunadamente, y bueno, es mi mercado porque también mi papá empezó a hacer productos turísticos, dándoles enfoque y que son muy apreciados por los turistas extranjeros. Tenemos ahí un mapa desde el mundo maya, en donde te habla de toda la península, de parte de Belice y de Guatemala, que fue toda esta parte de lo que fue el mundo maya, con todas las pirámides y hay unas que no han descubierto, pero que ahí están plasmadas, pero de lo que sí está puesto en nuestros mapas, ¿no? Y tanto que hay que mapear todavía, Alfredo, Mucho. ¿no? Yo creo que he conocido gente que de repente me dice, no hemos descubierto un gran porcentaje de zonas arqueológicas y de lugares que nos pudieran dar otra dimensión, ¿no? Y que a veces comentábamos mi papá y yo, decíamos, es que ¿por qué no hacer hasta un parque temático? Hasta ¿por qué no hacer ese tipo de cosas que lo vemos en otros países que han tenido que inventarlas, ¿no? Para llevar turismo, y nosotros que somos ricos en esa parte, que lo Sí. tenemos ya de Sí, de cultura, naturaleza. de naturaleza, Sí, sí, sí. ¿no? Y que está ahí, ¿no? Pero bueno, Sí, Esperemos. muchos países lo construyen de manera artificial para el fin de Claro. gente de otros países. Aquí está todo de manera natural y hay diversidad enorme. Hoy por hoy México tiene todo, ¿no? Y fuimos parte de esa parte en la que aportamos desde nuestro punto de vista. Teníamos una guía turística en los años 88 que salió. Era fabulosa porque ahí ya dábamos referencia de qué hoteles, qué restaurantes, Sí. qué centros de balnearios había, qué puntos de distracción cultural, museos, cosas que invitaban a que el usuario de nuestras guías turísticas fueran, ¿no? Conocieran su propio Sí, país. era un ¿no? aporte cultural y turístico también. Luego lo hicimos para cada por región. estado, también. Por estado. ¿no? La Ciudad de México tenemos una guía que queremos volverla a editar. La Ciudad de México, no conozco otro lugar que tenga más museos. Yo creo que podría llevarte un año recorrerlos, Sí. ¿no? La última vez que escuché había 300 y tantos, ¿no? Entonces, simplemente el de antropología, ahí te puedes Nada más estar un día completo. una semana. Sí, sí es cierto. Una semana, sí ¿no? es cierto. Y quién sabe. Tienes razón. O sea, leyendo, Tienes ¿no? razón. Porque pues, sí puedes aventarte Sí, el en un express, día ¿no? te El lo día, avientas rápido, pero si quieres realmente Sí. saborearlo y conocer y retener toda la información, en una semana. Una semana. Entonces, como guía Roji, pues quisimos ubicar a la gente, ¿no? Que supiera lo que tiene en sus manos, ¿no? Y la evolución que tuvimos, claro, la Ciudad de México, la manera de crecer tanto, ¿no? De ser tantos, a veces es bien curioso el dato de que simplemente Nezahualcóyotl tenía ahí viviendo más de 3, 4 millones de habitantes en ese pedazo, ¿no? Sí, Entonces, así es. que no lo tienen a veces ni ciudades como la pura
como el puro municipio de Guadalajara, ¿no? Entonces, son cosas que te dan una perspectiva real. Te dan una perspectiva. Así es. Hay una ciudad en la Ciudad de México que es Santo Domingo, una colonia, que es Santo Domingo, allá en la Ciudad de México, que es la más poblada de Latinoamérica. Imagínate cómo está tanta gente en un espacio tan pequeño, así ¿no? Así es. Y es curioso porque a fin de cuentas, Guía Roji también, entre lo que tenemos de parte gráfica, también es la parte de los nombres. Porque si tú te pones a ver o a leer una Guía Roji y ves los índices, cómo somos curiosos, cómo repetimos, yo creo que la calle que más se repite es Benito Juárez, ¿no? Sí. Y repites nombres de Avenida de las Torres y cómo tenemos tantos nombres que desconocemos quiénes eran, ¿no? Y que eran a veces o exgobernadores o diputados. Ya es que hay tantos hombres célebres que sí. Antes sí me lo tenía más presente. Pero Benito Juárez es el chido. Ese es el que... el que la rifa en todo el país. Todos los lugares de México tenemos una calle Benito Juárez. Entonces, sí, así es. Es muy rico todo eso, ¿no? Y algún día un cronista me estaba platicando, me decía, es que hay que sacar una guía en donde le demos la explicación a la gente qué significa cada calle, por qué le pusieron a esa calle ese nombre. Y es algo muy padre, ¿no? Es muy cultural, ¿no? He visto programas, hay gente que ya se ha especializado y ha tratado de hacerlo, pero tenemos también ahí todo un mundo por descubrir, los nombres a qué hace referencia cada calle, ¿no? Sí. Y cada historia que tienen y por qué, ¿no? Sí. Nosotros en varias ocasiones hicimos todas las gestiones para ponerle un nombre a una calle de nuestro abuelo, ¿no? Que fue quien fundó Guía Roji, ¿no? Sí. Entonces, no nos convencían porque creo que ameritaba un nombre de alguna avenida que de veras ameritara algo importante, que fuera, ¿no? Importante. Luego ponían nombres a veces hay reglas para poner nombres, ¿no? Y la gente no entiende que no puedes poner el nombre de una persona que esté viva, ¿no? Entonces, es alguien célebre, ¿no? Entonces, luego ponían por ahí en el periférico de la Ciudad de México nombre de presidentes que todavía ni fallecían, pero se les ponían los nombres, ¿Por ¿no? capricho? Conveniencia, intereses o gustos, por quedar bien, como dices, ¿no? Entonces, sí. Y hay gente que tal vez, no porque sea mi abuelo, pero sí hay mucha gente en México, muy grande, ¿no? Que amerita ponerle un nombre, ¿no? Yo creo que el que hizo Bimbo, el fundador de Bimbo, también amerita ponerle, ¿no? Sí. Un nombre, ¿no? Gente célebre que también hemos tenido, no nomás Octavio Paz ha sido un premio Nobel, ¿no? Hay otros y creo que también se la merecen, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, eso ya no está en nosotros. Eso es un tema que también podríamos tratar en otra historia. En otra historia. Alfredo, y volviendo a esa parte de cómo tú lo viviste, yo me acuerdo que me comentabas que te tocó también recorrer algunas calles en tu bocho, ¿no? Y que tu papá te decía, ok, quieres trabajar con nosotros, quieres empezar a estar dentro de la empresa, tienes que empezar a mapear calles, tienes que empezar desde abajo. ¿Cómo fue eso? Fíjate que el bocho fue para mí una de mis experiencias. Mira, yo siempre he sido muy inquieto y creo que mi inquietud, me gusta el estudio, me gusta la cultura, pero sí nací con la vocación y sí creo que esa parte del legado siempre de la familia, de ver a mi padre tan entusiasta con todo esto, me llevó a empezar a trabajar. Entonces suspendí mis estudios de secundaria, prepa, terminé la prepa y me dediqué a meterme al negocio de lleno. Entonces mi papá dijo, sí, va. Tenía yo 3 jefes, ¿no? Porque aparte a cada uno le fue diciendo, no porque sea mi hijo aquí no va a tener ningún privilegio el joven. No era el principito, ¿no? No era el dueño de la empresa, era un trabajador más. Sueldo mínimo, ¿no? Porque era chofer, ¿no? Lo único que tenía que hacer era manejar, ¿no? Manejar desde 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pero no era empezar a las 7, o sea, te levantabas a las 5 de la mañana porque el transporte en la Ciudad de México tiene su complejidad. Entonces era 5, 5 y media, llegar,
quedábamos de ver ahí en el centro, porque era de donde salíamos siempre, de ahí de nuestra base de donde estaba el taller, que era Colombia 23, de ahí salíamos y partíamos según la brigada, según la línea que te tocara, ¿no? Claro, pues empiezas desde la parte, unas brigadas empiezan del centro. El centro es muy fácil hacerlo, ¿no? O todo lo que ya está urbanizado, o lo que ya teníamos, ya nomás era verificar que el nombre no haya cambiado. Cuando empiezas a darte cuenta en el México en que el hay que otros vives, mundos, que hay otra diversidad, que hay otras lo realidades. dijiste muy bien, hay otros mundos dentro de tu propia ciudad, Sí. otros mundos. Sí. Otros mundos que no somos empáticos con ellos. Tuve muchas experiencias de vida porque te das unos trancazos. Yo en una ocasión, era un cerro allá en México, en el que la calle estaba empinadísima. Entonces me dijo el cartógrafo, me dijo, espérame tantito, Alfredo, quédate aquí, mientras que subo a ver el nombre de la calle que está ahí arriba. O sea, ni siquiera poníamos los nombres de lugares que a veces decías, ni el bocho subía. Porque la gente dice, bueno, pero las calles, no, llegabas a terracerías, llegabas a lugares, nosotros contábamos con el apoyo de una foto aérea y contábamos con el mapa mudo, entonces de repente pues veías un llano en donde tenías que decir, híjole, ahí hay un árbol, y encuentran en la foto era el árbol, entonces teníamos que estructurar cómo era la colonia, por dónde era donde más pasaban carros, o cómo estaban los terrenos. Y poner en ese paisaje el árbol, la tienda, la casa, todo lo que había alrededor. Guía Roji siempre ha tratado de poner referencias, ¿no? Pues, la iglesia, la escuela, el hospital, las oficinas de gobierno, toda esa parte de la simbología. Es muy importante en los mapas poner ese tipo de cuestiones porque dan una referencia, ¿no? A veces no tratábamos de meternos mucho en poner ciertas tiendas porque tú no puedes poner a la miscelánea que está en la esquina, la tiendita de la esquina. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Si ese quebraba, pues tú ya la dejabas marcada y plasmada en el mapa, ¿no? Entonces sí buscábamos cosas que tuvieran más tiempo, ¿no? Que pudieran. Entonces, en ese trabajo que hacías en el bocho, acompañando siempre al cartógrafo, era eso, o sea, era el verificar cada lugar, cada punto, cada calle. Dibujábamos las calles. Dibujábamos las calles porque ahí en la foto te dabas cuenta de dónde era el pasaje de la gente, ¿no? O de repente llegabas y decías al jefe de manzana, porque ya empezaba con lo de los jefes de manzana, decir, oye, ¿cómo van? No, era un agradecimiento de la gente. Ay, son de Guía Roji, ya vamos a aparecer en el mapa. Sí, lo vas a visibilizar, o sea, ahora sí ya vamos a estar. Me vas a poner. Sí, me pones en el mapa. Me pones en el mapa, ¿no? Sí. Me vas a poner aquí, o sea, vamos a aparecer, vamos a existir. Sí. Vamos a ser parte ahora sí Había un dicho que decían que si no estás, no existes. ¿No? Exactamente, ¿no? Sí. Entonces eso fue padrísimo, eran cosas que te dejaban, y la gente cooperaba, y de repente le decíamos, oye, ¿qué nombre tiene la calle? Domicilio conocido, pero Comisión Federal de Electricidad ya no quiere poner, o Luz y Fuerza en ese entonces, ya no nos quiere poner los postes conocido. Porque ya no puede, o sea, yo creo que se ha de haber saturado el sistema de Luz y Fuerza de México, Comisión Federal de Electricidad, en tantos domicilios conocidos. Entonces, ya empezaban a exigir que le pusieran. Regreso a lo mismo, no había un orden, no había un protocolo de decir, vamos a ponerle a un asentamiento nuevo, vamos a ponerle, a ver, te damos un catálogo de calles y ponle estas calles, ¿no? Por estos nombres, ¿no? Entonces, siempre les decíamos, ay, si ponemos el nombre de mi tío, de mi abuelo, decía, mira, no se compliquen, porque puede llegar un día la delegación o el municipio o algo a querer ya arreglar esto. Y si ponen nombres, ellos van a llegar a decir, este nombre no es alguien célebre, no es alguien que amerite, y se los van a quitar. ¿Qué reglamento tiene, bueno, así como entre paréntesis, qué reglamento tiene eso de ponerle nombre en las calles? ¿Cuál es la...? No hay un protocolo. No hay protocolo. No hay protocolo. O sea, yo no he encontrado uno en donde me digan, en mi experiencia de años... Son los requisitos. Estos son los requisitos. O sea, se sabe, si está por ahí... en los códigos civil o algo, de repente sí te hacen mención de ciertas reglas, ¿no? Lo que pero te digo, ¿no? Está estandarizado que sea alguien célebre en todos los municipios del país, o sea, simplemente se le pone
nombre. Nosotros se las facilitábamos a la gente. Sí, mira, pon nombre de flores, pon nombre de árboles, pon el pirul, En Puebla bugambilia. las calles son de números. Están numeradas, ¿no? Sí. Entonces, sí, eso es lo más fácil, ¿no? Porque ahí ya no puede llegar alguien a cambiártela, salvo que ya haya algún acontecimiento o alguien le ponga nombre, ¿no? Pero, pues, ahora sí que entrábamos en el juego de, pues, Benito Juárez. Sí. ¿No? Y entonces, ¿cuál fue digamos, esas experiencias el Choro viviste? Camp, no sé, niños héroes, ¿no? Tantas gentes que se vienen de la Sí, es cierto. Cabeza, ¿no? Y de esas experiencias, Alfredo, que viviste, ¿cuál fue como la que más te marcó, digamos, o la que más recuerdas dentro de todas esas experiencias que viviste? Yo creo que la que me marcó desde un punto de haberme dado cuenta que la igualdad que debe de existir entre todos es cuando tú traes como empresa un presupuesto, porque íbamos a esos lugares en los que de repente te decían, me vas a poner en el mapa, yo tengo un plano que hemos hecho y que estamos estructurando para que nos vengan a poner alcantarillado, para que nos vayan a poner agua, o para que nos vayan a poner luz, o para que nos vayan a poner alguno de los servicios básicos, ¿no? Y ver a esos jefes de manzana en esa ocasión, a esta persona, que él era de los que iban colgados en un camión de gas, ¿no? Lo tengo muy presente. Entonces me dijo, señor o señores, ¿no? No tengo más que esta copia, era una hojita tamaño oficio, de cómo estaba estructurado sus manzanitas y cómo los nombres que ellos ya habían designado y todo. Déjeme sacarle una copia para que se la lleve, ¿no? Ir a la papelería, recorrer una larga distancia, porque en el camino... copia. No, es que ahí viene. Cuando fuimos y yo le dije a la señorita, regálame 4 copias. Y el señor volteó y dijo, no, deme 8. No dices nada, pero ni yo, dijo, alerta. No, dije, qué abusivo. Ajá. O sea, estúpidamente, ¿eh? Sí. No, Claudia, cuando dice la señora de la papelería, son 5 pesos y no me deja pagar. Ah, caray. Fue así como, porque era un cuate que él tampoco no traía ningún presupuesto, era un cuate que sus 5 pesos era parte, o sea, eran 5 pesos de antes, estoy hablando de, yo empecé a recorrer en los 80. ¿Era lo equivalente a cuánto ahora? Pues yo creo que unos 50 pesos, ¿no? Entonces. ¿Y no se los cobró? No nos quiso que nosotros, ¿cómo se llama? Lo pagáramos, ¿no? ¿Por qué? Porque le estábamos haciendo un favor. O sea, yo a lo que voy es de que yo me sentí muy mal porque yo era el que tenía que haberle pagado, porque estábamos recabando información, traía el presupuesto de recorrido, a mí no me costaba nada, pero él, aunque sacrificara parte de lo que para él sí representaba un dinero, sí. ¿no? O sea, parte de su presupuesto, parte de su, oye, era un cuate que vivía en jacal, un jacal es 4 paredes de un material enchapotado con... Sí, más bien era el sustento del día. Del día, ¿no? Y cuando nos decía, no, mi señora tiene que caminar más de 1 kilómetro para ir por agua y nosotros casi nuestro consumo es más refrescos porque pues el agua es un lujo, ¿no? O porque nuestra comida es frijolitos, arroz y pan, ¿no? Entonces esta persona decide pagarme y no dejarme pagar y no decir, no, nos están haciendo un favor. O sea, entonces yo creo que eso me dejó muy marcado de decir cómo existe gente tan buena, gente que de veras agradece, ¿no? Gente que pone una parte importante de su dinero por un beneficio, ¿no? Se desprende de algo que es necesario. Y nos invitaba a su casa y decía, por favor, quédense, o sea, se entregan, te dan el todo por el todo, o sea, esa gente de veras, esa es la verdadera gente, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Son muchísimo más anfitriones y más entregados a alguien, ¿no? A esa hospitalidad, ¿no? Que alguien que de repente si tú llegas y tocas en una casa de otro código postal, tal vez ni te van a abrir, ¿no? Sí, y a ver, Alfredo, o sea, tú tenías ya, digamos, estabas viviendo el mayor auge de la empresa que dejó tu abuelo y que ahora tenía tu papá, y pues yo creo que vivías bien y Viví en mi burbuja. eras un chavo que era fresón, y sin embargo, esto, ¿cómo te marcó en la vida? ¿Cómo hizo que
vivieras ya tu vida a partir de esas experiencias? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes y que la gente a veces no entiende es, no porque naces en cierta cuna, mereces o pienses que mereces, ¿no? Creo que todos necesitamos ser muy empáticos y tener ese tipo de realidades o de objetividad en tu vida en el que existen gente con otras oportunidades muy distintas a las que uno tiene. Y creo que eso fue lo que nos transmitieron a nosotros en nuestra educación, ¿no? Mi madre fue muy estricta con nosotros, ¿no? O sea, nosotros, a pesar de que teníamos gente que ayudara en la casa, teníamos que siempre tratarla con el máximo respeto, ¿no? No podíamos en ninguna manera ni insultarla, ni hablarle mal, o sea, todo era siempre agradeciendo, ¿no? Siempre en esa parte de respeto hacia lo que hace la demás gente, a los oficios. Mi madre nos ponía a lavar baños, a barrer, o sea, no porque no hubiera, o porque no tuviera, porque sino para que entendieras el aporte tal vez de la que te daba esa persona. A valorar, y así como el trabajo doméstico lo teníamos que apreciar, mi padre hizo lo mismo en lo que era el trabajo. Teníamos que apreciar, teníamos que valorar, teníamos que ponernos en los pies de la gente que hacía las cosas. Entonces, no nomás era en la vida de la familia, de nosotros como personas, sino también en la parte de la empresa. Era, ¿quieres trabajar? Bueno, y cuando llegaba, o en aquel entonces vendíamos también a distribuidoras que distribuían a todos los puestos de revistas, era cargar las cajas de 20 kilos y hacer la fila, y órale, vas pasando la caja, y órale, porque era llenar camiones con todo nuestro producto. Hacíamos 250,000 ejemplares del producto que más vendíamos, o de la guía de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, era, no porque eras el hijo del dueño, nada. Tenías que ponerte, tenías que saber, tenías que empacar, tenías que los mapas de bolsillo los tenías que doblar, y teníamos unas cosas para ir doblando los mapas, o sea, todos los procesos que existen dentro de la empresa tuvimos que aprenderlos, y mínimo 3 meses teníamos que estar en cada área, en cada lugar, ¿no? No llegábamos como jefes, llegábamos como aprendices, ¿no? ¿Y llegó un tiempo en el que pudiste haber llegado, después de estar de manera operativa, pudiste estar como de manera ejecutiva dentro de la empresa? Lo que pasa es que cuando yo ya entré a la parte ejecutiva, a mí siempre me gustó mucho la tecnología. Entonces se lanzó un sistema que es previo a lo que ahora vemos en las computadoras. Lo que pasa es que en México mira, siempre hemos tratado de ir a la vanguardia como país, pero sí tenemos cierto retraso tecnológico, y en esos años era más marcado, porque nosotros tuvimos el primer registro en el INPI que no fue música, era un CD que traía la cartografía de la Ciudad de México y de la República Mexicana. Pero era muy curioso, cuando llegabas a las empresas, todavía estaban los floppies, los flexibles, sí. Todavía no existía el CD-ROM. Entonces era así como que, de aquí a que empezamos a tener que vender los CD-ROMs, y era un relajo, porque era ir a configurarle a unas computadoras con procesadores 386, y bueno, nos metíamos en unos enredos tremendos. Entonces, nosotros fuimos previo a todo lo digital. A veces la gente dice, es que ustedes cambiaron o dejaron de ser porque entró la tecnología. No, hicimos la tecnología previa, la tuvimos, la plasmamos. El problema que la gente a veces en México no entiende es la piratería. Mientras que nosotros sacábamos un programa que era, en su momento, no era caro, no puedes decir caro, tenía mucho trabajo detrás. Era mucha tecnología. Sí, así es. Nosotros tuvimos que implementar sistemas que no existían. O sea, recurrimos a gente muy creativa, muy ingeniosa, muy trucha en ese entonces, ¿no? De la tecnología, para plasmarlo en la cartografía ahí. Pero de repente nuestros sistemas estaban vendiéndolos en los tianguis a 10 pesos. ¿no? Así como vendían los discos de Michael Jackson o de cualquier artista. Películas, ¿no? O películas, también se vendía la cartografía de Guía Roji. Sí. Entonces, nosotros sí fuimos, ahí perdimos mucho, porque se invirtió mucho dinero en equipos, en gente, en especialistas, en la difusión del producto,
para entrar a la tecnología, ¿no? Es más, había un sistema que ya era una PAN, hicimos memorias para que tú lo pusieras en la PAN y tuvieras tu mapa, ¿no? Sí. USB, más que en ese entonces todavía los teléfonos no tenían las capacidades que se tienen ahorita. Sí, la PAN, ¿no? Tenía una pequeña pantallita de lo como es ahorita un touchscreen, ¿no? Entonces, sí, así es, ¿no? O sea, era muy pequeño y ni siquiera era todo. Unas agendas. Era como tipo agendita y tenía su tecladito chiquito para estarle ahí. Empezamos a entrar a hacer cartografía para BlackBerry, ¿no? Entonces, sí, la BlackBerry. Híjole, yo a veces llegué a comentar muchas veces con mi padre y con mi hermano de que llegamos tal vez antes, ¿no? Hubo una empresa estadounidense que se llama American Online. Sí, claro. Que hasta quisimos entrar con ellos en esa parte digital y desgraciadamente quebró. Entonces, pues ya cuando llegaban otras empresas, pues ya fuimos un poquito más así como, espérame, ¿no? O sea, íbamos a exposiciones al extranjero y todo y veíamos cómo el desarrollo era más rápido. Cómo ya la industria del CD iba más avanzada que la de nosotros, ¿no? Antes de llegar como a esa etapa, Alfredo, del que de alguna manera empieza a afectar la economía o las finanzas de Guía Roji, que es esta parte de la piratería, me gustaría que nos dijeras qué cifra fue la más grande que llegó a facturar Guía Roji en sus mejores tiempos. Nosotros llegamos a facturar alrededor de unos 90 millones de pesos al año. Teníamos en ese entonces una distribución muy bien estructurada. Mi hermano manejaba el norte del país, que era Nuevo León y todos los estados alrededor. Yo manejaba Jalisco y todos los estados alrededor, y me incluía Baja California, las dos bajas, y México manejaba el centro y todo el sureste. Creo que tiendas de autoservicio como Oxxo y 7-Eleven, Sanborns es la librería por excelencia, y creo que siempre fuimos muy acorde con ellos y con su crecimiento, nomás que no se diversificaron tanto como una tienda de autoservicio como Oxxo, Seven, Círculo K, todos ellos, que nosotros llegamos a atender más de 18,000 tiendas, ¿no? Walmart, de Bodega Aurrerá, Comercial Mexicana, Gigante en su momento. Entonces nosotros estamos en todos esos puntos de venta, entonces traíamos una logística y una distribución tremenda. O sea, nosotros facturábamos millones, ¿no? Entonces, desgraciadamente, cuando fueron cambiando muchos de los protagonistas en gerentes de compras, ¿no? Que de repente decían, no, pero ya están los celulares, ¿no? Pero decías, sí y no. No sé por qué en México siempre tratamos de ir a una vanguardia, pero no nos ubicamos que vivimos en un país que estamos en vías de desarrollo y que todavía no todo el mundo tiene acceso. Entonces tú puedes ser un ejecutivo de una tienda de autoservicio en donde tú sí traes tu celular, traes tu coche, traes una computadora, pero eso no significa que todo el mundo lo tenga, ¿no? Entonces decían, es que ya los mapas ya no se venden tanto. Y de repente sacábamos nuestras estadísticas. Este mes aumentaron las un ventas. 15-20% y entramos a un nuevo mercado, y entonces el cuate se quedaba así como... Tengo otros datos. Algo así. No estaba esa frase, pero no lo hubiera aplicado. Sí. Y no, pues déjenme analizarlo. Okay. Entonces, traían otras gestiones, querían modernizarse. Nos pasó también con tiendas papeleras muy grandes en los que decías, ¿por qué cuando en Estados Unidos o en Europa te hacían campañas de decir, sí, está la tecnología, pero puede desvariar el GPS, puede desvariar el que se pierda la pila, la conectividad no es todavía, a la fecha todavía no es tan infalible. Exactamente, o tan precisa, sí, ¿no? Solamente los militares lo traen. Sí. Entonces, o sea, nosotros participábamos en todas las ferias del libro, y yo tengo tan grabado una vez que llegó, ya hace, en los últimos años que editamos uno de los productos que vamos a volver a editar, que ya viene en la edición 2025, que me decía, si yo me atengo al GPS o a mi sistema, me va no sé cuál es la palabra, pero
siempre hemos hecho razonamiento a los caballos que van así, es lo mismo con los celulares. No tienes el panorama completo que te puede dar un papel, un mapa. Y el cuate me lo hizo la observación, dijo, si yo me hubiera llegado a guiar por lo que es el GPS o el celular, hubiera tenido que ir a dar una vuelta de 50 kilómetros. Tiempo, dinero, casetas, todo lo que conlleva. Gracias a ustedes me puedo dar cuenta de que si me meto tal vez por aquí que me voy a desviar unos cuantos kilómetros, 8, 10 kilómetros, pero voy hasta ganarle tiempo. Entonces es Sí, muy preciso. muy preciso, Sí, ¿no? así es. El GPS te va a decir, ve y date la vuelta y el retorno está a tantos kilómetros y son 25 de ida y 25 de regreso, ¿no? Esa, no tener tú el que puedas decidir. No sé si tal vez más adelante lo vayamos a hacer con la inteligencia artificial que ya te pueda decidir por ti, que eso desgraciadamente... Ojalá que no tan así. O un coche como el Tesla, ¿no? Que tal vez ya ni siquiera... Te lleves solito y nada más Sí, le digas, ¿no? llévame del punto A al punto B y ya te eches a dormir. Qué aburrido, ¿no? Sí, no, y qué miedo. Y que porque mucha gente a veces nos dice, oye, es que es padrísimo ir con el mapa porque vas conociendo, porque de repente, pues, la tecnología te va a llevar del punto A al punto B. Pero como te decía hace rato, híjole, conocer el proceso. No, pero qué rico es de repente agarrar y decir, ay, aquí hay una zona arqueológica. Aquí hay un parque, sí, incluso hasta el una reserva de, ¿no?, Doña Señora que está ahí. Claro. Porque sí marcaba mucho. Si sales de vacaciones, sales a conocer, no sí, sales de tu casa para meterte al hotel. Sí, ¿no? Así es. O sea, conoce, regresamos a lo mismo, hay cosas increíbles que conocer en nuestro país, ¿no? Pero, que te puedes desviar, ¿no? Sí, pero entonces, bueno, regresando a esta parte del auge de Guía Roji, se facturaba lo que me comentabas. ¿Y cuántas personas participaban en ese proceso? ¿Cuáles eran los productos campeones de Guía Roji en ese momento? Mira, los que llevaban la batuta era el mapas de carreteras, se llama Por las Carreteras de México. Es el que te digo que llegamos a imprimir hasta 250,000 ejemplares. Y definitivamente nuestros formatos de las principales ciudades. Hay que tomar en cuenta que las principales ciudades económicas del país son 5. Principalmente Ciudad de México. Incluyo un poquito la parte de lo que hay alrededor de la Ciudad de México, que estamos hablando Toluca, Puebla, Pachuca, Querétaro, el Estado de México. ¿No? Todo, sí. Porque a fin de cuentas está Morelos, Puebla, sí, ¿no? Es lo que te conlleva. Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla, ¿no? Esos son nuestras urbes más grandes, ¿no? Sí. Entonces, era nuestro mayor mercado, ¿no? Nosotros cuando teníamos una buena relación con el INEGI, ¿qué hacíamos? INEGI tenía muy buena infraestructura para hacer todo lo que era urbano, digo, lo que era la parte de no urbano, ¿no? Todo lo que eran las localidades. A nosotros nos salía muy caro hacer una ciudad fuera de lo que conllevaba una urbe. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si tú vas a hacer, aparte no había mucho mercado, si tú hacías una población pequeña, salvo que no fuera algo turístico como Valle de Bravo, como Guanajuato, ¿no? Que son chicos, pero a fin de cuentas, su importancia te conlleva a hacerlo, ¿no? Sí. Valle de Bravo no, porque Valle de Bravo era un lugar turístico, sí. Turismo de gente específica que va a sus casas de campo, ¿no? Sí. Entonces, pues Valle de Bravo no valía la pena, pero el INEGI lo tenía, ¿no? Entonces, en una situación así, pues ¿qué hacíamos? Hacíamos intercambio. Ellos decían, oye, pásame, tú tienes demasiado bien hecho México, Guadalajara, México, Monterrey, Puebla, Tijuana, pásame algo de información y yo te paso a ver qué pueblo te piden mucho, ¿no? Por ejemplo, es muy curioso, pero el estado de Guanajuato fueron de los estados que más ciudades les hicimos. O sea, hicimos Silao, Guanajuato, León, Irapuato, Celaya, Salamanca, los teníamos, ¿no? Teníamos esas cartografías, por ser el centro del país y pues no sé, tiene ahí cosas padrísimas. Sí, San Miguel de Allende, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que pues hacíamos ese tipo de intercambio. Tuvimos un problema muy grande o muy doloroso que dejamos de tener esa relación tan estrecha con el INEGI
¿El INEGI qué es, no? A fin de cuentas, un instituto nacional, ¿no? Estadístico, que nace en los 80s, que se fue a Aguascalientes, que bueno, sabemos la historia del INEGI. Ellos toman la cartografía para ver qué hay dentro de las manzanas y sus referencias son las calles. Nosotros hacemos todo al revés, a nosotros no nos importa lo que está dentro de la manzana, ¿no? Ni qué nivel socioeconómico, ni quién, ni los AGEPs, ni todo lo que ellos manejan. Nos importa la calle, las referencias de las calles. El INEGI, que todo eso es pagado con nuestros impuestos, llegó ya habíamos tenido, y les había platicado la parte donde llega American Online, pero después llegaron otras empresas, llegó hasta la Ford una vez a hacernos un ofrecimiento por la empresa, llegó en una ocasión Google, pero ¿qué quería Google? Google tiene, desde mi perspectiva, y voy a decir algo que tal vez no es muy querido, pero muy Google, popular. No es Google es, y mis respetos para su motor de búsqueda, pero ellos han venido tomando todo el intelecto humano, desde libros, recetas, juegos, todo, para ofrecerlo en una plataforma. Sin considerar que mucha gente que tenía trabajos, esto y lo otro, pues lo perdieron porque pues ya lo encuentras, que la quede muy claro, no es gratis, porque cuando tú pagas tu saldo o cuando tú pagas, esa compañía grandota le paga a ellos. Nada es gratis en esta vida, ¿no? Así es. Y aparte de todo, pues están los algoritmos. Lo más triste fue de que cuando llegaron con nosotros, ellos querían dar una bicoca por nuestra cartografía. Ellos acostumbrados a tomar, ¿no? Y a plasmarlo, ¿ok? Ya habían habido cosas previas en las que se les había detenido, pues que tenías reglas, derechos de autor, procesos industriales. Ahorita pues nuestra cartografía sigue teniendo, porque duran 99 años, ¿ok? La parte en la que nuestro estilo está registrado. O sea, la gente no puede hacer un mapa con este estilo, ¿me explico? Sí. Pero llega el INEGI, llega ya Google con nosotros, nos quieren decir, les vamos a comprar cada uno de sus mapas, pero los vamos a subir, los vamos a meter en un desarrollo que estamos haciendo que se llama Google Maps, ¿no? Vamos a agarrar toda esa información y la vamos a plasmar. Sí. Pero nunca pudimos llegar a ningún arreglo monetario, Sí. perdón, ¿no? Ellos querían agarrarlo, plasmarlo o hacerlo. Nosotros ya traíamos cuestiones digitales. O sea, lo que ellos ofrecían no era a la par de toda la infraestructura que ya se tenía, o de todo lo que se había hecho en información. Es muy caro hacer un mapa. Etcétera. O sea, si yo te platicara de que esa cartografía se tuvo que pagar una foto aérea para que por medio de unos mosaicos nosotros hiciéramos todos nuestros mapas esquemáticos y poder ir a recabar, o sea, gasolina, tiempo, gente. Lo que te decía, llegamos a tener 250 personas trabajando, más otro tanto de vendedores externos, ¿no? Entonces, es triste, es muy triste. Yo creo que fue algo que a Guía Roji le afectó mucho el que el INEGI, ¿no? Le haya soltado toda esa información a Google. O sea, estamos hablando, ¿cuál es toda esa información? ¿La información de Guía Roji? No. La información es nuestra privada. No quisieron llegar a algo con nosotros. ¿Okay? También hay que tomar en cuenta, en ese entonces Google no tenía el poderío económico como lo tiene hoy por hoy, ¿no? O sea, no fue como para ir a comprar Waze como lo hicieron en miles de millones de dólares o Google Earth, que a fin de cuentas... Bueno, ahí también hay una serie muy buena hablando de eso. Pero bueno, también es otra historia. Es otra historia, pero han hecho cosas no muy honorables, ¿no? Sí, no muy éticas. Muy éticas, esa es la palabra. Por ejemplo, en Japón, llegaron con el gobierno japonés y el gobierno japonés les dijo, aquí no me vas a sacar fotos de todas mis calles, el Street View. No vas a venir a mapear. El Street View, ¿no? Sí. Porque estás rompiendo con tu parte de tu, o sea... Estás tomando información que le corresponde al país. No, y a ti, o sea, ¿por qué tienen que ver la fachada de tu casa o de tu oficina? Sí. ¿No? O sea, entran en riesgo y más con un país que tenemos
que sabemos que no hay gente con Sí, buenas intenciones, es que de ¿no? verdad eso es increíble. Confidencialidad es la Es confidencialidad, la confidencialidad. ¿no? Y tanto llega así que, por ejemplo, cuando pasa este camioncito de Google con su camarita y que va mapeando las calles, te lo juro, a ver, yo llego en una toma a ver a mi mamá. Imagínate. A ver a mi mamá caminando. Sí, aunque les muevan sí, la aunque le mueven sí. la cara, bueno, tapan la cara, la pixelean, pero ahí está mi mamá, ahí está el árbol de mi casa, con la fachada del color de mi casa. O sea, te metes poquito y se puedes ver el árbol. Es increíble todo. Y esa información puede ser mal. El coche del vecino. Claro. ¿No? Todo eso. Imagínate. Sí, O sea, entonces, el gobierno debería de haberle puesto reglas del juego. Decir, oye, tenemos en México en ese entonces existían 3 empresas que nos dedicábamos a hacer esto, 4, ¿no? Y haber dicho, a ver, recurre a ello, pero págales lo que es. O sea, mientras más antigua, porque sí fuimos las primeras, más antigua, pues más, ¿no? Pero no, el gobierno agarró y les dijo, a ver, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? No, a ver, ven, yo te lo doy. Pero, pues qué fácil para quien en ese momento era el que manejaba o el que tenía control de esa información. O sea, por un lado el gobierno nos quiere controlar de que tengamos la información geolocalizada. No, la parte esta de que nos están obligando a que no divulgues la información de tus empleados, se me fue ahorita Ay, ¿cómo se llama esa información? Ya, bueno, sí, ya sabes cuál digo, ¿no? Que nos están obligando a todo el mundo a que no divulgues de tu gente que trabaja contigo, o de tus clientes, o de todo, ¿no? Pero el gobierno sí lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si agarra a Google y le dice, yo te doy la plataforma para que todo lo que tú estás haciendo lo puedas tener de una manera digital, con motores de primer mundo, pero tú dame toda la cartografía. O sea, a mí me gustaría ver hoy por hoy cuánto dinero como Google le paga al INEGI, que le caería muy bien, ¿ok? Hasta, oye, se andaban peleando hace unos años por sacar los censos, que no había dinero, pues sabemos que Google tiene mucho y que Google podría haber ya hasta pagado eso, y más que están usando pues todo lo que nos pertenece y que pagamos nosotros como mexicanos. Sí, con ¿no? los impuestos de los mexicanos. Claro. Ahora, es que es INEGI el que le da esa información a Google. Es más, dice Google INEGI. Si tú te fijas, abajo en clarito viene Google INEGI. Y el INEGI no recibe ninguna regalía de esa información. Lo tienen reservado a información del Estado. Pero, ¿cuándo fue eso? ¿En qué gobierno? Ay, muy buena tu pregunta. Peña Nieto. No sé si fue Calderón. ¿O Fox? O Fox. Lo tengo yo ahí archivado, ¿no? Es que son cosas que a veces te hierve la sangre y hasta tratas mejor de olvidarlo, de ignorarlo. Sí, porque buscamos mucho al gobierno, el decir, oye, ¿por qué le soltaste todo eso? O sea, estás afectando a industrias, o sea, perdimos 250 personas, o sea, y estás llevando... Porque muchas veces la gente se ha preguntado que qué ha pasado con Guía Roji, porque si traíamos, y como tú me lo decías, ese auge, veníamos para arriba, ¿no? ¿Y qué pasó con Guía Roji? O sea, eso también afectó el que Google haya entregado esa información de geolocalización o esa información geográfica de México. Mira, ¿afectó también a Guía Roji? Yo desgraciadamente voy a decir algo que tal vez no puede ser muy bien recibido porque a fin de cuentas nos siguen vendiendo los espejitos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? México no reacciona a nuestra gran cultura y a todo lo que tenemos hasta que no vienen los extranjeros. Ahí está la película de Coco, de Disney. Ahí está, es más, me voy un poquito al 007 con lo del Día de Muertos. Somos un país con tantas riquezas, o sea, tenemos los mejores cafés y hasta que no vino una franquicia estadounidense despertó el sabor por el café. Entonces es triste, ¿no? Hamburguesas, pizzas, todo, o sea, a ver, enfoquémonos. Ya no más falta que venga Taco Bell y que al rato sea
ya no Que sea el consumamos sello tacos. de la casa, Sí, ¿no? que sea En el lugar sello, de los tacos de ¿no? Don Trino que están en la esquina de Claro. no sé, de cualquier estado. No, como un legislador gringo que decía, californiano, que decía que los tacos fueron hechos allá, ¿no? Entonces, Sí, no. Dios mío, o sea, creo que hay que poner los pies en la tierra, pero Sí. yo creo que fueron muchos factores los que a Guía Roji lo llevaron a un declive. Mala administración, mal gobierno corporativo. Mi papá, ya cansado, toma la decisión de dejarle a su hermano las riendas de la empresa en el 2005, ¿no? Entonces, ustedes imagínense, fue entre el 2000 y 2005 lo de Google, ¿no? Uh-huh. Calderón fue, creo que sí fue Calderón. Sí, con Calderón. Entonces, nosotros buscamos la razón, pero dijeron que era reserva del gobierno, ¿no? Entonces, que no podían decir. Información reservada. Reservada, ¿no? Que no podían decir, ¿no? Que había sido un convenio entre esas dos empresas. Aparte es curioso porque yo ahorita me meto al INEGI y están usando mucho de Microsoft, entonces, ¿quién los entiende, no? O tal vez ya también van a liberar algo por medio de Microsoft y entonces otra empresa que le van a soltar toda la información, sí, que lo hemos sabido, o sea, no está de más decirlo que raramente les llegan las bases de datos de todas las credenciales electorales, ¿no? Entonces, sí, qué triste, ¿no? Que a uno así como persona, ciudadano, nos exijan, pero ellos, ¿quién da la cara por todo eso que tienen de información de nosotros, ¿no? Pero bueno. Construido con los impuestos, claro, de todos los mexicanos. O sea, la empresa la fundó mi abuelo. Hemos hecho aquí, hemos soltado, sacrificado, todo, ¿no? Sí. Por algo que nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Guía Roji, aunque sea muy famosa, pero no llegamos a ser un emporio, llegamos a ser una empresa fuerte, una empresa bien establecida, que sabía hacer su trabajo, que sabía informar a la gente, que hacíamos todo. Que era un referente. Claro, que era veracidad de la información, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De repente, las generaciones, el abuelo, mi padre, ya grande, ya cansado, deja a su hermano a cargo de la empresa. Mi tío era muy bueno en la producción, pero era muy malo administrando, ¿no? Hubo gastos innecesarios, hicimos un elefante blanco al querer hacer algo más grande, fuimos a Alemania a querer comprar una máquina de impresión. Es como lo que está pasando ahorita, o sea, ya dejemos de invertir dinero en los hidrocarburos cuando sabemos que las energías renovables. Entonces, pasó eso, o sea, a veces la gente es un reflejo en casa, en empresa, en país, de lo que nos está pasando a todos. O sea, así como estamos viendo unas crisis en muchas familias, en la sociedad mexicana, en las empresas mexicanas, en los negocios familiares, en el país con nuestros políticos, esa es un reflejo de todo lo que nos fue pasando. Entonces, entramos en una situación muy compleja, muy caótica, ¿no? Porque empezaron a haber intereses que quitaron la misión o la visión o el objetivo del que tenía el fundador, que fue mi abuelo y mi padre, ¿no? Al querer llevar esto, ¿no? Entonces, mala administración, el gobierno no ayuda con la parte de que suelta información que no es pagada, ¿no? Entonces, todo esto, fallece mi tío, se quedan mis primos problemáticos, juniors. ¿Ellos qué? Ellos se van, ahora sí que por la gallina, pero la que pone los huevos de oro, se van por el oro. Y en su desesperación, porque a ellos les platicaron que la gallina ponía huevos de oro todos los días, te das cuenta de que hay que alimentar a la gallina, chiquearla, apapacharla, ¿ok? Darle bien de comer, porque no va a poner huevos. Así es. Mis primos deciden cortarle la cabeza a la gallina. Matarla. ¿Qué pasa? ¿Tienes 10 huevos? Pues esos son los que yo me llevo. Se nos juntaron muchos factores. Gente desleal, gente que empieza a hacer clanes y dice, no, pues yo me voy con ellos, yo me voy con estos, yo con aquellos. Entonces empieza a perder una armonía empresarial, de familia, de negocio, de que cada quien empieza a querer jalar para su lado. Un caos, entramos en caos, ¿no? Recesiones, todos los factores
Como una decidimos. receta, entonces eso fue lo que llevó al quiebre de Guía Roji. Llevó a irnos a un concurso mercantil, ¿no? Algo que te da el gobierno, que desde mi punto de vista está muy mal estructurado, no es como la 11ª enmienda de Estados Unidos, en donde en verdad te intervienen. Es que queremos copiar, pero copiamos lo malo, no lo bueno, porque los países de afuera o los primeros mundos tienen cosas maravillosas. Lo que te comentaba, los japoneses, le puso uno hasta aquí a Goal, los estadounidenses tienen cosas maravillosas que deberíamos de copiarles, ¿no? No tanta cosa que nomás vienen a usar, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasa? El punto en el que cuando llega este caos entre que empiezas a ver a un Google Maps surgir, sí. en donde empiezas a ver una situación administrativa de gobierno corporativo corrompido por mi tío, por su gente que estaba ahí, no llegamos a poner, fallece mi tío, entran mis primos, estábamos acabando de montar un taller nuevo con una imprenta nueva. Si había 10 cosas para quebrar a una empresa, nosotros hicimos 14 o 15, wow. ¿No? Todo fue mal, ¿no? Mi papá, mi hermano y yo nos deshacemos de todos nuestros bienes, de todo lo que mi papá había construido durante tantos años, de lo que había heredado, vendemos para adquirir la parte de mis primos, ¿no? Y quedarnos con un control en la familia y poder poner las cosas. Pero en ese inter, pues empleados, tuvimos que liquidar empleados, tuvimos que cerrar vínculos con muchas empresas, tuvimos que reorganizarnos a la hora del caos. Entonces no encontrábamos una paz, no encontrábamos un momento. Los abogados, un mal necesario, ¿no? Con respeto a todos los abogados, ¿no? Hay grandes abogados, ilustres, pero hay otros que de veras se agarran un poco de esa parte en la que estás cojeando y todavía te cortan la otra. Con la urgencia, con la necesidad. Sí, desgraciadamente, tanto como a mis primos también les afectó esa parte, nos afectó a nosotros, porque es como un matrimonio que lo estás rompiendo y aparte de todo, se han de atacar de la risa a los abogados diciendo así, sí, vamos a picarles la cresta para que suelten más lana y sí, acá, ¿no? Entonces, sí fue algo muy complejo, fue algo muy triste, ¿no? Y aparte los contadores, ¿no? Porque también mis primos fueron muy mal asesorados. La última vez que los vimos ya así como en un intento de apaciguar las cosas y de controlar, porque ellos llegaron al punto de que hasta se llevaron, no me gusta la palabra secuestro, pero secuestraron la cartografía con tal de que esto entrara ya a una negociación, ¿no? Todavía más tensa. Sí, porque ellos no sabían trabajar, ¿no? Entonces ellos lo que sabían es cobrar el cheque, regresamos a la gallina. Entonces, pues nosotros éramos gente de trabajo, nosotros necesitábamos seguir imprimiendo, seguir vendiendo, siguiendo distribuyendo, y había dinero para cubrir todo, ¿no? Entonces mis primos entran en esa triste faceta, Orfa y Agustín, y ¿qué pasa? Tuvimos que tomar no es mala decisión porque necesaria, ¿no? Pues es que necesaria. Lo digo mala porque no hemos tenido muy buena experiencia y no por los abogados, ya quitando un poco de aparte los abogados, nuestro mismo sistema, ¿no? Nuestro Estado de Derecho es muy, muy, muy confuso porque te lo voy a plasmar muy sencillo. O sea, cuando pudiera haber sido un mecanismo muy práctico, muy bueno para que a una empresa la ayudara, ¿ok? Te encuentras en donde pues viene un visitador, ves si estás en el supuesto, ves si luego entra un síndico, luego ya el síndico dice, no, pues voy a buscar que los proveedores llegar a un arreglo de ellos con lo que se les debe, porque a fin de cuentas te ponen en stand-by y agarra y te dicen, te vamos a intervenir cuentas, empleados, todo. Ya tú como dueño de la empresa, socio, entregas todo a un síndico. No hay ningún arreglo y entonces desgraciadamente nos declaran en quiebra, ¿no? Al no haber llegado a una empatía entre todas las partes, ¿no? Mis primos siguieron atacándonos, ¿no? Pues traían dinero. Sí, ¿no? O sea, chupar lo que quede. Ya, ¿no? a sangrarte, así, ahora sí que mata a tu enemigo hasta que lo veas del otro lado. Híjole, ¿no? y matan con esa decisión tan, no sé, tan mal visceral. pensada, visceral, matan
a la gallina. Sí, Matan y en la matan realidad, un legado, claro. y en la realidad matan un legado, Exacto. matan una empresa con tanto prestigio, con tanto, no sé, con tanto cuidado que se hizo, con tantos años, con tanta historia, la matan así nada más, o sea, sin pensar en... Con un acervo editorial y cultural enorme y conocida por tanta gente. Y no solamente en México, en todo el mundo. Sí, es muy conocida la Guía Roji. Fuera de nuestras fronteras. Y mucha gente, incluso hasta es como una marca nacional. La gente conoce la Guía Roji y la siente como una marca suya. Yo lo he visto publicado como la Guía Aguilar, que es europea, en donde nos mencionan como la mejor referencia turística y cartográfica del país, ¿no? Entonces, o sea, es que era tanto el auge de Guía Roji que de verdad, o sea, estaba en la guantera de cada vehículo automotor en México, pero también estaba en la memoria colectiva de mucha gente. Salen las películas. Claro, las películas. Estamos mencionados en películas, que vean cualquier película hasta de Cantinflas, del Chavo del Ocho. Salen nuestros mapas, ¿no? Sí, en la película de Roma. En películas emblemáticas. Hasta película. Ay, ¿cómo se llama esta? La de. Se me fue ahorita el nombre. Hasta nos piden en varias películas permisos para usar nuestra cartografía, sí, ¿no? Así es. Hemos sido un referente importante en el transcurso de la historia moderna de México para ubicarte, ¿no? Pero ya fuera de todo este escenario tan catastrófico, que estamos como el ave fénix, estamos resurgiendo de las cenizas. Mi hermano y yo nos hemos dado a la tarea. Mi padre falleció en tiempos de pandemia. Él le causó un gran estrago el haber tenido tantos conflictos, porque nosotros no nos peleamos con nadie, nosotros solamente nos dedicamos a defendernos, ¿no? Entonces, sí fue muy complejo, ¿no? Y desprenderse de todo eso y el dolor que conlleva algo que construiste con tanto esfuerzo, que tus con hermanos, tus sobrinos, entregarlo nada más como una moneda de cambio. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que eso, pues a fin de cuentas, te sacude emocionalmente, y que fallece mi padre, y que mi mamá, mi hermana, mi hermano y yo, pues tomamos la decisión de continuar, de decir, es que tenemos que seguir, a fin de cuentas de esto hemos comido, de esto hemos vivido, tenemos la vocación, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo. ¿Por qué? Porque te deshaces de cosas que quieres, que amas, que son recuerdos, propiedades, todo. Y no empieza desde cero, empieza en -8, ¿ok? Y cuando empiezas en -8, le debes a todo el mundo, ¿no? Porque es lo que yo te decía hace rato, ¿no? Desgraciadamente, cuando entras a un concurso mercantil, pues sí, está la persona moral, que fue lo que quebró Guía Roji S.A. de CB, la sociedad anónima de capital variable, fue la que quebró. Pero no quebró la marca, no quebró la cartografía, ¿okay? La historia, el legado. La historia, todo está, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezamos con un buen handy, porque ya traemos una marca fuerte, porque traemos una cartografía. Estamos ahí poco a poco tratando de concluir todos esos problemas. Yo sé que dolorosamente le causamos a mucha gente muchos estragos. Nunca hemos dejado de dar la cara. Sabemos que a mucha gente, tanto en colaboradores, gente que participaba con nosotros, a proveedores, a tanta gente que de veras nos ayudó, clientes, amigos, a toda esa gente que en determinado momento nos ayudó y que puso y que nos aguantó con todas nuestras crisis familiares, pues ya hubo un punto en el que nosotros pues ya habíamos vendido nuestros patrimonios como para comprarles a mis primos, como para que todavía mis primos se pusieran difíciles. Hicieron cosas fuera de la ley porque desgraciadamente corrompieron juzgados, ¿ok? ¿Para qué? Para que nos bloquearan las cuentas, para que nos, cosas de corrupción que desgraciadamente se dan y que fue la gota que derramó el vaso, porque el que tú le mandes por medio de un juez una carta a Oxxo y le digas no le pagues porque si le pagas tienes que pagar doble. El que no hemos vendido un mapa es como ahorita, ¿no? O sea,
por más pavos que hayas hecho para Navidad, los pavos que no vendiste el día 24 o 25 si tú quieres, ya no los vas a vender, por más bueno que sea. Entonces, por más que teníamos nuestro producto, pues iba recorriendo el tiempo. Entonces, si te bloquean y de repente quieres seguir vendiendo un producto que pues ya no traes la secuela o el rol, ¿no? La inercia, perdón. La inercia. La inercia, ¿no? Sí. Pues te frenan en seco, ¿no? Entonces, fueron estragos muy feos, muy difíciles. Yo me siento muy afortunado porque tanto mi hermano, yo, el apoyo que hemos recibido, pues de nuestras parejas, yo de mi esposa, de mis hijos, ¿no? Pues ha sido grandioso. O sea, mi esposa colabora conmigo, ¿no? Ella me ayuda a armar los mapas, ¿no? Es un gran motor, ¿no? Entonces, sí. Mis hijos, ¿no? Mis hijos me han ayudado con cosas de diseño, mis hijas, y que al igual mi hermano con su hijo, con sus hijas, que ha sido muy padre, ¿no? Ese apoyo, ¿no? Hoy por hoy somos pocos, somos 7 nada más, ¿no? Después de 250, ahora queda... Hacer 7. Hacer 7, nos ha faltado, pues, el negocio sigue siendo muy bueno, todos los días tenemos llamadas, todas las veces nos quieren comprar más mapas, quieren que sigamos produciendo. La gente ya se dio cuenta que somos un producto híbrido, porque como puede existir lo digital, puede existir lo palpable, lo físico, ¿no? Los esto mapas se requiere, impresos. claro, esto se requiere. No, y son hermosos. Porque si toda la gente tuviera un touchscreen de este tamaño, pues tal vez sí te diría, pues no, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, pues esto va a contaminarte muchísimo menos que una pantalla de este tamaño y que nomás la vas a utilizar para esto, ¿no? Entonces... Pero es increíble. Sí, todo lo que puedes ver ahí, todo lo que puedes meterte, adentrarte, sí. Verlo de esa manera. Sí, es increíble. La verdad, sensación. Yo se los recomiendo, la verdad, a la gente que no pierda esa sensibilidad, ¿no? Sí, así es. Hoy por hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos tenido que, porque a fin de cuentas también en varios de los procesos que te he estado platicando, que fue lo que nos fue pasando, fuimos perdiendo ya y estábamos por lanzar una plataforma, ya estábamos lanzando nuestra aplicación para celulares, ya está, todo se vino abajo. Pues no hubo manera de ya seguir cubriendo porque pues a fin de cuentas son sacar la chequera y estar pague, sueldos, gente, ingenieros, sistemas, todo, ¿no? Entonces, hemos venido, mi hermano y yo, rescatando, haciendo, nos quedamos con un equipo muy básico, ¿no? Muy de primera necesidad, ¿no? Cartógrafos que no han dejado de hacer la gran labor, que tienen una experiencia bárbara, que son 3, y les agradezco a Alejandro y a Beto porque ellos e Iván, que han sido quienes nos han seguido, ¿no? Y que han hecho esa labor, ¿no? Titánica, para continuar brindando, ¿no? Claro, ha cambiado mucho nuestros tiempos porque ahora ya mucha información la puedes sacar de la web, ¿no? Entonces ya no es tanto ese trabajo tan artesanal, ¿no? Ya contamos con muchas herramientas digitales muy importantes. Sin embargo, ¿no? Se sigue manteniendo esa calidad, digamos, de poner los iconos, de poner puntos, de poner ciertas digamos, las simbologías visuales, simbólicas, que son muy, muy propias de Guía Roji, que solamente en un mapa de Guía Roji puedes ver. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en esa parte buscando, mi hermano y yo, pues a veces hemos tratado de invitar, ¿no? Ya sabemos que la parte bancaria está muy de que solamente le prestan a quien tiene, ¿no? Y solamente le van a prestar a quien tenga una garantía, ¿no? Aquí en este país no es tan considerable el que tengas algo intangible como una marca o un legado como el de nosotros cartográfico como para que consigamos un capital, ¿no? Y a veces es difícil, el inversionista a veces ahorita trae en su cabeza, piensa que poner un restaurante o hacer un edificio, pues es más seguro, ¿no? No hay no se aventuran a cosas que ya tienen todo un historia, bagaje, ¿no? Entonces, pero bueno, hemos ahorita estado en pláticas con gente, ¿no? Yo, por mi parte, mi hermano, él con un socio hizo una inmobiliaria, ¿no? Inmobiliaria Guía Roji, que ahí va agarrando una muy buena fuerza.
¿no? Se está dando a conocer mucho en el centro del país, ¿no? Que están ahí muy enfocados. Y yo me he metido mucho a la parte digital, ¿no? Yo hice una alianza con unos catalanes que están ahí en Barcelona, que son unos amigos de hace 25 años, ¿no? Ahora ya somos socios y estamos por lanzar la plataforma. ¿Cómo se llama la empresa? Geointeractiva. Geointeractiva, y son de España, son catalanes. Exactamente, ¿no? Y con ellos, ellos hicieron al estar en este rol de cartografía y todo, que llevan una empresa que lleva desde los años 70, que han hecho, ellos se han enfocado mucho a lo que es el material didáctico, todo aquello que te enseña, ¿no? Entonces, hemos hecho un esfuerzo impresionante, ¿no? Llevamos desde casi, vamos para el año, ¿no? Viendo con los ingenieros, con los cartógrafos, con todo, para lograr tener algo en donde la gente no nomás tenga México, va a tener todo el mundo, ¿no? Y lo vamos a enfocar a tres grandes vertientes, que va a ser la parte industrial o ejecutiva o de negocios, para logística, para ubicación, ¿no? Para que puedas ver la diferencia entre, por ejemplo, en la parte inmobiliaria, ¿no? Que lo va a aplicar mi hermano, pues para la gente darle una comparativa de un terreno con otro, perspectiva en una web, ¿no? Bueno, porque va a ser para escritorio y lo puedes ver en tabletas, ¿no? Sí. La parte turística, ¿no? Que queremos tener ese enfoque de seguir dando a conocer México, porque esta plataforma te va a permitir no nomás la parte visual de un video, de una fotografía, ¿no? Entonces, sino que también ir brindando esa información estadística, porque hace estadísticas la aplicación, y claro, seguir por la línea de sus fundadores, que son los amigos socios ahora. Y ese precisamente es lo que quiero que nos dejes como mensaje final, Alfredo. Para todos aquellos que conocimos a Guía Roji y los que conocieron antes de nosotros a Guía Roji, ¿qué mensaje les puedes dar? ¿Guía Roji ha muerto? ¿Sigue viva? Esa es una pregunta primero. Y va a llegar a cumplir 100 años. Y si va a cumplir esos 100 años y más, ¿hacia dónde va Guía Roji? Primero, más viva que nunca, ¿no? Porque la verdad, el gusto que nos hayas dado esta oportunidad a la gente, darle a conocer esta información, que a veces, pues como todos los negocios, ¿no? De repente se acaban, se mueren, no es nuestro caso, y se mueren tal vez en la segunda, ¿no? Nosotros somos una tercera generación, pero, híjole, traemos ese legado, esa responsabilidad, esas ganas de sacar esto a flote y hacerlo con otra dinámica y con otra ideología de un mundo más moderno, más digital, pero sin perder la esencia de esto. Tal vez esto va a dar para unos 20 años más, ¿no? Mientras no se encuentre una tecnología, que por ahí ya estamos buscando la manera de hacerlo ya sin la necesidad de... Este es un papel ecológico y ya hay papeles que ya las tintas son ecológicas, ya no estamos dándole tan fuerte a la ecología, ¿no? Pero a fin de cuentas ya existe la tecnología para prender productos que sean sustentables, ¿no? Sí. Y a fin de cuentas esto es ecológico, ¿no? Sí. No vas a contaminar, ¿no? Entonces ya traemos como otra dinámica, ya estamos terminando con todo lo que pasó, con todo lo que fue, y pues ver para adelante, porque pues ahora sí que estamos presente. Así es. Lo tenemos que confrontar, y ese futuro que lo tenemos que sacar adelante, y que estamos ahora sí que tratando de enriquecer esto, ¿no? Y hay mucha oportunidad de negocios, de hacer, de tener otra Guía Roji, ¿no? Entonces la Guía Roji está viva. Totalmente viva. ¿En dónde la podemos encontrar todavía por ahí en el ciberespacio? ¿Hay lugares? Sí, mira, está en guiarroji.mx. Ok. Estamos ahorita en esa faceta en la que físicamente tenemos unas oficinas en la Ciudad de México, aquí en Guadalajara, pero pues ya ahorita, mira, por todas las plataformas que hay de Amazon, Mercado Libre, ya es muy fácil, no nomás de que adquieras nuestro producto, de que se te entregue en la puerta de tu casa, ¿no? Viene el nuevo por las carreteras 2025, que ya estamos ahí en los últimos toques, ¿no? Seguimos que es aquel, esto seguimos actualizándolo año con año, por lo general lo sacamos en noviembre, ¿no? Mientras que todo el año vamos
sacando, pues ahora sí sacando las actualizaciones, ¿no? Como Guadalajara, Puerto Vallarta, ¿no? Que la acaban de inaugurar. La nueva carretera. Todavía está ahí, en este mapa que es 2024, todavía está. El Tren Maya, que por ahí también. El Tren Maya, toda la parte del Tren Maya, el del Golfo de Tehuantepec, que va a ser el tren que se está, que bueno, ya estaba la línea, nomás que la van a ampliar. Esto comercialmente nos puede dar un boom, para que no usemos el canal de Panamá, pero bueno, ya, ¿qué te puedo decir Hay de todo? mucho todavía que hacer entonces con Guía Roji. Todavía. Eso da mucha alegría, que sigue viva, que está, y que todavía hay mucho que hacer con ella. A seguir ubicando a la gente, que no se nos pierda. Seguir ubicándonos, eso es importantísimo. Muy importante. Y pues muchas gracias. No, Alfredo, mil gracias por darnos todo este conocimiento de Guía Roji, toda esta historia que es apasionante. Sí. De verdad, que nos hayas dado el espacio, entrar aquí a las instalaciones de Guía Roji y conocer todo eso. La verdad es que es algo que nos ha dejado como quererla abrazar y querer todavía como un producto muy mexicano. Claro, y pues como todas las empresas tenemos una historia y queremos seguir siendo parte de la historia de México y pues más allá también, ¿no? Sin duda así es. Muchas gracias. Mil gracias. No, hombre, de nada. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Claudia Jurado y este fue otro capítulo más de Referentes. Hasta luego.